Suscríbete a La Panterita. Deportivo, ¿cómo están? Muy buenos días. Ariel, Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día. Saludos a todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fabio Martín? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para todos. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Bueno, lo de Cerro Olimpia, hay muchos temas. ¿Qué partido impensado? Claudio Aquino, sí. No. Bueno, ¿qué pensás lo de Claudio Aquino? ¿Qué fue lo que crees que pasó? Porque me desmintieron ayer esa posibilidad, la segunda que se manejó como versión, de que él no quiso ingresar porque iba a ingresar otra vez por otro extranjero, porque en ese momento ya era imposible. No. O sea, esa versión no corre. Pero al sacarse la remera, cuando se saca la remera, ¿había o no un cupo disponible? ¿Sí o no? Pero de cambio. Él mira, él hace el gesto. No, yo creo que fue lo primero que se manejó, el tema de la hora. Yo creo, y conociendo muchos vestuarios, le dijeron entrar a los 15, preguntó 20 y se sacó la remera. No creo en un gesto samaritano de él de sacarse para no quemar. No pasó por ahí y se vio después las aplicaciones que daba. Él ya tiene algún antecedente de una mala cara o de varias malas caras con otros técnicos, entonces esa otra versión es muy endeble, ¿verdad? No, aparte si vos vas por los gestos corporales, no tendría que ser eso, ¿verdad? No. Como tampoco Gavilán explicó nada, ¿verdad? No, en la Gavilán no explicó, creo. No fue claro. Gavilán más lo que quiere hacer es desactivar cualquier tipo de tensión, porque no tendría un sentido que él genere o potencie o aporte para una tensión, que para mí existe con esto, en una previa de clásico, y sería una presión, una tensión, mejor dicho, innecesaria cuando el equipo anda bien, ganando 4 partidos de corrido. Tienen un sentido. Gerardo, desde Olimpia Móvil Exfree, ¿cómo te va, Gerardo? Adelante. Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Efectivamente, aquí para uno, donde venimos a verificar el movimiento de venta de entradas. Hasta aquí, más de 30.000 entradas vendidas, muy poquitas entradas ya quedan. Justamente aquí con la encargada de ventas, la señorita de Tiquetea. Un segundito, señorita, por favor. Contame cuántas entradas te quedan, de qué localidades son, por favor, ¿sí? Sí, nos quedan pocas localidades. Nos queda de gradería norte, gradería sur. Hay un poquito de platea y preferencia de VIP albirroja. ¿Cuántas aproximadamente? No sabría decirte aproximadamente, pero son menos de 200 cada localidades. Gracias, muy amable. Cuando usted... Ahí, ustedes escuchaban de la persona encargada de la venta de entradas aquí en Para Uno, donde quedan muy poquitas entradas. Vamos a ver si los famosos revendedores, que tienen en su poder una cantidad importante como es habitual, voy a requerir... Bye, jefe Matecobio, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo andaba? Bate con la reventa, ¿no? Y vamos a ver, no hay nada todavía por ahora, pero va a estar lleno el estadio. ¿Vos tenés de qué sector? Yo no tengo nada todavía, pero vamos a conseguir. Gradería Sur, por ejemplo, quiero entrar, está a 120.000. ¿Cuánto está la reventa? ¿Y 130? 130, 10.000. 10.000 manos. 10.000 más. Sí. Bien, aquí voy a hablar con otro señor. Jefe, ¿vos estás vendiendo las entradas? ¿De qué sector tenés? Tenemos Sur. Gradería Sur. ¿Cuánto está Gradería Sur? Y hasta ahora el mismo precio, no, 120.000. Porque ahí no ganás nada. No, un porcentaje ganamos ese. ¿Porcentaje? Sí. Ya, ¿y otro sector no tenés? No tengo, no. ¿Y hasta aquí poca gente se acercó o en la mañana temprano vinieron más gente? Sí, a la mañana vinieron más gente, pero ahora ya está acercando un poco ya. Pero la entrada ya hay poco ya, creo que ya está por terminar. ¿Cuántas aproximadamente? Ustedes saben más a veces. Gradería Sur 600 por ahí, y platea ahí 200 según la información. Ya, perfecto. Muchas gracias, señor. El testimonio del revendedor aquí en la acera del Club Olimpia. Quedan, repito, insisto, muy poquitas entradas, así que apurarse porque en manos de los revendedores sí, este señor vende al mismo precio el sector de Gradería Sur en 120.000 guaraníes. A medida que transcurren los días, esto seguro se va a incrementar en cuanto al costo. A 3 días
del gran partido final que aguarda al franqueado Bruno, compañeros, audiencia. Gerardo, ¿cuántas entradas vendidas tenés ahí vos oficialmente? ¿Cuál es el reporte? Y la recaudación también, ¿verdad? Sí, exactamente no. Estimativamente 33.000 entradas de las 35.000 que fueron habilitadas, 1.800 entradas para los visitantes, donde van a estar en el sector de Campeones de Lima, sector preferencial para los visitantes. Eso ya está acordado por completo, 1.800 entradas. Y en lo demás quedan menos de 2.000 entradas para adquirir aquí en la sede de Para Uno, pero como es habitual en manos de revendedores, una cantidad importante. Ya. Bueno, está muy bien, Gerardo. A mí me llama la atención que mucha caridad ya, ¿verdad? De parte de los revendedores. Yo no creo que... Es una nueva táctica, me parece. Que no, al mismo precio o a 10.000. Ante el micrófono y compañía. Sí. Y después te salen con todo. Mira, nuestro amigo, les contamos a la gente de la radio, ¿verdad? Nuestro amigo revendedor. Una prominente panza, con su riñonera al mismo precio. Con post y todo. Con post. Bien, moderno. Sí, no. Moderno. Para la cobranza de este país es lo más moderno que hay. Partiendo desde la SED, ¿verdad? Bueno, ahora que creo que ya no es la SED, ¿verdad? Se fusionó con aduana, qué lindo. Bueno, vamos con lo de Cerro. Quiero ir a lo de Cerro y después seguimos con esto. Antes, Bruno, sí. Dio a conocer la APF ya el tema de las entradas. ¿Cuál va a ser el mecanismo para obtener las entradas para el partido de eliminatorias el próximo 7 de septiembre enfrentando a Perú en Ciudad del Este, partido que va a arrancar 18:30 horas? A partir de hoy se habilita la venta de entradas exclusiva para clientes Ueno. Y desde el 12 de agosto se habilita para todo público. El sector de preferencia central va a costar 200.000 guaraníes, preferencias lateral 150.000 guaraníes, plateas 100.000 guaraníes, graderías norte y sur 50.000 guaraníes y las visitantes para los peruanos va a costar 700.000 guaraníes. Bueno, está muy bien, sin mencionarlo el tema de... Vamos a lo de Cerro Porteño. Diego Churín, Diego Gavilán, el hincha opina que allá me dicen que bueno los revendedores, no ganan más nada, dice. No sean así, muchachos. Vamos con las repercusiones de Cerro Porteño, 4 trinidenses, 1. Vos mirás así el resultado fríamente y decís qué diferencia hubo, ¿verdad?, entre Cerro Porteño y trinidense, pero no fue así. Vamos a hablar de eso en un momento. Vamos con las repercusiones. No, ganamos porque estamos haciendo muchas cosas bien y hay muchas cosas por corregir, más allá de estos 4 resultados validos. Sabemos que estamos en crecimiento, vamos por eso, sabemos nuestras obligaciones, ya lo dijimos, porque vamos y lo que queremos, así que nada, contento por este hilo de victorias consecutivas. Sí, a veces lo que se dice se contrapone, porque si los delanteros somos quien no tenemos eficacia es porque el equipo está jugando bien, entonces no se puede no tener eficacia si no está jugando bien. El equipo estaba haciendo muchas cosas bien, estábamos por buen camino y estábamos agarrando bien la última. Bueno, hoy por suerte la primera que pudimos convertir, Alfio entró muy bien también, tocó el debut de Toby, era algo que nos habíamos prometido, que su debut sea con una buena victoria, así que también muy contento por él. Contento por el equipo, porque estamos pasando un buen momento y esperemos seguir por este camino. No hace falta que alguien me diga o no, ya con mis años, con mis 30 y pico de años, ya uno es bastante autocrítico, sabe cuándo juega mal o cuándo no. Hoy si hubiésemos empatado 1-1 me iba a ir amargado como si hubiésemos perdido, más allá de que yo hubiese metido el gol. Acá lo importante es que Cerro gane. Vamos 4 triunfos seguidos. Creo que el campeonato pasado no me acuerdo si habíamos llegado a 4, pero es una buena señal. Obviamente una semana especial. Recién terminamos el partido, pero bueno, ahí ya la gente ya se hizo sentir. Y no es nada nuevo lo que voy a decir, que cuando todas las partes estamos unidos, Cerro es muy fuerte. Así que esta semana yo creo que va a ser así. Vamos a estar todos por un objetivo que va a ser el domingo. La verdad que hemos empezado nuevamente a un ritmo importante. Hemos conseguido hacer un gol rápido. Después creo que también hemos desarrollado un juego bastante bueno para mi entender.
nos hicieron un gol de pelota parada, que cosa que no estaba en los planes porque lo hemos trabajado bastante. Pero bueno, sucedió, aún así no hemos perdido el foco del partido. Un gesto de Claudio Aquino en el segundo tiempo principalmente, donde él incluso se saca la camiseta. ¿Podés explicarnos qué fue lo que sucedió? Tengo entendido que en la primera vez hubo una confusión con el tema del cupo de extranjeros. No, a ver, y eso quiero aclararlo bien. Nosotros somos un cuerpo técnico que somos numerosos. Y cuando lo llamamos justamente por eso, decidimos no hacerlo por el tema de dejarlo un poco más a Tobías, y a lo mejor la lectura del juego que teníamos era colocar a Alfio y cambiar el sistema, porque si ustedes se dan cuenta de que nosotros poniéndolo a Alfio pasamos a jugar un 4-4-2, entonces con él iba a ser una misma situación que lo venía haciendo Portillo, y ahí nosotros nos damos cuenta de que teníamos que sacar un extranjero, y Rafa estaba bien en el partido, Pachi también estaba bien en el partido, y Diego obviamente. Entonces eso es lo que pasó, pero después entiendo yo toda esa situación. Fui jugador y entiendo la calentura del momento. Son situaciones que lo vamos a hablar ahí adentro y ya está, después no hay mucho que hablar. Yo sinceramente no me di cuenta de esa imagen que vos estás hablando. Sinceramente no me di cuenta. Yo solamente hablé con él cuando la primera vez que lo llamó para entrar, y ahí el tema que paramos y cambiamos el cambio, pero después no me fijé el tema de lo que vos estás diciendo. Mejoró. Fuerza, Cerro. ¿Qué opina? Vamos Cerro Gavilán a mejorar la táctica, a mejorar eso, bueno, se puede jugar contra Trinidense así. Buena goleada, pero muy atrás del equipo, muy reservado, hay que atacar más. ¿Qué me decía? Aquí no se negó a entrar. Y bueno, por ahora se dice el fantasma, ¿verdad? Que se vaya, no sirve. Cerro por fin hizo goles. ¡Vamos, Cerro! Hola, Libertad. Hola, Libertad. Preparar la escuela Olimpia. A ganar el clásico, a ganar la chiqui. Con todo, pero hay que ganar nomás. Fútbol champán. Aguante Cerro. Vamos, Cerro, carajo. Vamos, partidazo, este es el camino. Vamos, Churín, carajo. Vamos, Cerro, este es un pre para el domingo. Bien, Cerro, pero se tiene que ir Zapal, que se vaya Zapal ya. De lujo, espectacular para un sábado. Uy, la Olimpiada, Jugando mal hicimos 4 goles, no sé qué iba a pasar si jugábamos bien. Se negó a ingresar. ¿En serio? Pues ese tiene que írselo, que se vaya. El domingo. Aguante Cerro. Aguante Cerro, campeón. Aguante Cerro. Así auto venía a la cancha, que juegue con actitud, con garra y con corazón. Ese es el Cerro, vamos que en el clásico tenemos que ganar. ¡Vamos Cerro, carajo! Bien Cerro, 4-1, apenas. Bueno, ahí están los hinchas. A ver, quiero ir por compañero. Lo de Claudio Aquino, ¿qué crees vos, Ariel, que pasó? ¿Y qué debería de hacer Cerro Porteño? Yo creo que el gesto que hace de sacarse la remera es muy claro. Salud de medianoche, ya no había cupo para hacer cambio. Eso es el mensaje, listo, ya está, yo ya no entro. Listo. No, se hicieron 2 cambios más después de eso, ¿verdad? Porque yo he visto que habló con el asistente, de acuerdo a la televisión, era el kinesiólogo, y él se descarga y hace el gesto de la hora del reloj y se quita la remera, con una cara de muy pocos amigos. Entonces eso para mí... Pero no, después de este hecho de que vos estás graficando lo de Claudio Aquino que recorrió redes, sí, se hicieron 2 cambios más, ¿verdad, muchachos? Ya no se hizo cambios. Sí, se hicieron más cambios. Mira la cara que pone, se saca la remera y sigue refunfuñando. Yo cuando decía, Bruno, no entiendo lo que pasó en el segundo tiempo, por eso dije que Gavilán no aclaró. Porque Gavilán sí reconoce que en el primer tiempo estuvieron a punto de perder el partido. Y por eso él se escuda con el tema de que ellos tienen un cuerpo técnico numeroso. Pero lo del segundo tiempo no me quedó en claro. Por eso cuando Juanma le hace la repregunta, de hecho creo que fue el único que le preguntó sobre el caso este. Al último es como que se delata otra vez. Es como que dice, sí, yo le llamé la primera vez para lo que no pudimos hacer. Claro. Es como que dice, se frenó. Y en el segundo dice, no me di cuenta. Pero trato de hacer nomás una construcción con cierta lógica. Si yo soy el técnico y le digo a Ariel, prepárate que va a entrar, y si vos te negaste, o sea, yo voy a saber, y voy a decir, espera, ¿qué te pasa? O sea, pero dice, no me di cuenta, y él se basa en el gesto. Pero digo, ¿en qué momento lo que iba a entrar Aquino? Porque a diferencia del primer tiempo donde hace todo un calentamiento de 15, 20 minutos, Alfio hace el tercio para entrar, ¿verdad?
Pero, o sea, quiero entender, porque lo del segundo tiempo no me quedan claro. Por eso cuando Juanma nos decía esa versión, le dije, todo bien, pero es muy inverosímil. Pero también, del lado del atleta, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿por quién lo que él iba a entrar? Porque él debió haber entrado por un extranjero y no había ningún extranjero para salir en ese momento. Entonces, hubo un segundo pedido. Yo me voy hasta ese punto de decir, ¿y si hubo un pedido, en qué momento iba a ser? Porque después sale Churín, y cuando sale Churín es cuando hace ese gesto. No sino que el que empieza a bracear y empieza a hablar. Dani, perdón, y si te vas a guiar exclusivamente a lo que dice Gavilán, quiere decir entonces que no le tiene en cuenta al jugador. Porque si no hay una segunda vez que pide para que ingrese el jugador y no se da cuenta es porque él lo pidió. Entonces, ¿Qué se dice? Él se negó a entrar. Claro, pero sí. Yo pregunto, ¿iba a entrar? Pero él no se niega a entrar ahí. Él lo que hace es sacarse, como que... Es negarse a seguir siendo modificación. Por eso yo me voy con el tema del entretiempo, que alguien le dijo, entrar a los 15, preguntó cuántos minutos vamos, porque Bruno vio esa por la TV, nosotros no vimos, y cuando Bruno dijo, yo miré y eran 20 minutos, y el partido estaba muy complicado, Cerro estaba jugando mal, después llega la consecución de goles, se afloja todo, sale Churín, y ahí está la imagen que decían que Churín le va pasando la mano a todo, y aquí no le explicaba a alguien. A mí, ahora que no había visto la primera respuesta a Juanma, admite Gavilán que pensaron que él iba a ingresar. Para mí eso, no sé si es más, pero es tan grave como lo de Aquino. Y dijo, no, y después preferimos dejarlo un poco más al chico. Quiere decir que iba a ingresar por el chico. Claro. Y ahí estaba el tema que como todo que se olvidó de lo que dijo, el tema del extranjero. Porque en principio dijo, somos muchos en el cuerpo técnico. Es como diciendo que se iban a dar cuenta. Pero al final, él dice, acepta que hubo un error. Decidimos dejarlo al chico más tiempo. Entonces era lo que todos estábamos viendo, era Aquino por el chico, y si entraba, ahí se daba el tema. Le avisaron y por eso, cuando acá hablamos que todo bien que ya trabajó en Capiatá, en Sol, dirigir equipos como Cerro, Olimpia es otro nivel, pero para mí es, por eso yo divido esto, lo que ocurrió en el primer tiempo, o sea, Gavilán se salvó, mira si hoy esto, yo no sé si seguía, sí, se daba la gran Gustavo Costa, ¿verdad? Porque ese es el partido que todavía estando no es lo de o lo de Chamot. Creo que el último fue Orteman, de un partido que ya estaba perdido. Pero voy nomás a que lo del primer tiempo es algo que tienen que subsanar. Y lo del segundo tiempo, no hubo una explicación porque en ningún momento Gavilán dice, sí, yo le pedí y no entró. ¿No? Porque o sea, se instaló de que Aquino se negó. Y por eso cuando Juanma dice, no, porque nuevamente, pero hago nomás la otra pregunta, ¿por quién lo que iba a entrar Aquino? Si en ese momento, hasta te digo, Carrascal estaba jugando mucho mejor en ese segundo pero tiempo. Igual este gesto, para más, él tiene mala fama, luego de que en el grupo no aporta mucho, y de que estaba en la lista marcado por ciertas actitudes. Y para mí este tipo de actitudes no aportan para un equipo que está ganando, que está hilando su cuarto triunfo, que estaba ganando, goleando ya en un momento dado y que vamos a ¿Vos crees que le tienen que sacar, expulsar, echar? ¿Qué querés? No digo eso, pero me parece que puertas para adentro Gavilán y que me parece, está gestionando bien, porque él tampoco da mucho detalle, no, esto es para adentro, y está bien, porque no va a ganar nada exteriorizando, pero sí tiene que saber gestionar y para saber manejar y administrar este grupo, porque son evidentemente es un grupo pesado, difícil de conducirlo, y está bien que él maneje así, que ponga paño frío, porque si él va a potenciar un estado de conflicto en un preclásico, no va a ser buen camino. Pero hubiera aclarado más, ¿verdad? O esto bien tipo pero, lo que hacen los clubes que, no, sabes que no se sepa, que la prensa... Y yo creo que puerta para adentro. Porque para mí es el camino que están tomando actualmente todos. Sí. Desde Francisco Arce, cuando Julio Santos le hizo aquel gesto que todos vimos, y que dijo que no viajó a un partido porque tenía la enfermedad del momento, el mosquito, hasta ahora se minimizan. Acuérdate lo de Gutiérrez, que estaba muy... Y Chiqui dijo que no vio también. Gutiérrez estaba tan débil como Gavilán. Porque Gavilán está débil todavía. Si Gavilán cometió, yo estoy de acuerdo que no sé si seguía, si cometía ese error. Claro. Si el partido terminaba 2-1 para... se armaba. Y que se pudo poner Trinidense 2-1 en un momento, que tampoco se seguía, con todo lo que vimos. Porque yo decía, habrá sido uno de los partidos peor dirigido por un técnico, el de Gavilán, porque él, al dejarlo en el banco Aquino, cuando otro hablando de plantel pesado, tener en el banco Aquino ya es una cuestión que
ante el menor defecto futbolístico que tiene tu equipo, lo primero que se piensa es que entre Aquino. Sea el técnico que esté en la banca. Totalmente, sea uno que tenga 10 años de experiencia o uno que tenga 3 partidos. Ese segundo que el chico no rindió. Carrascal comenzó a jugar cuando el equipo comenzó a jugar. Tampoco tuvo un primer tiempo muy bueno. La defensa se vio desnudada por algunos factores y está el blooper que él mismo admite. Esos 8 minutos que Aquino comenzó a intensificar y uno decía por quién iba a entrar por el chico. Y después dijeron, vamos a tener al chico. O sea, admitió que iba a ser el chico. Eso es grave. En tiempo real, decimos nosotros en la transmisión, Bruno dice, desde una lectura futbolera, dice, entonces Aquino por el chico. Claro. Y yo le digo, hasta no puede. Yo hice la gimnasia, Dani, pensando que jamás podía meter a un extranjero por un paraguayo. Tú dices que va a entrar este volante Peralta, Fabricio Peralta, que mostró en vez de Carrascal y Aquino en vez del chico, claro, para balancear el tema extranjero, pero jamás pensé en eso. Claro, porque si hablamos de que Cerro es un equipo que no tiene mucha marca en el doble 6, que vas a ponerle a Aquino en vez de Carrascal, o sea, no va a solucionar eso. No cerraba, no. Entonces, desde ese lado, o sea, yo coincido con la lectura de Ariel, pero capaz Gavilán, hasta para desactivar eso que vos me mencionas, el manejo de crisis, hubiera dicho, no, en el segundo tiempo yo no lo iba a poner. Porque repito, o sea, ¿en qué momento del segundo tiempo iba a entrar Aquino si tenía que entrar por un extranjero? Y repito, o sea, Carrascal para mí empieza a jugar bien desde que tiene doble 9. Y el mejor ejemplo porque hace rato Bruno decía el que no vio, sí, yo sigo teniendo que en el 2-0 contra General Caballero fue de mejor exposición que el 4-1 del sábado, pero tu solución fue el doble 9, y ese doble 9 es producto de percatarse que no se podía meterle a Aquino por el chico Portillo que le costó el partido, por eso es cambiado. O sea, Gavilán contra Resistencia colocó al otro Tobías, que no era sub-18, no le salió y tuvo que rectificar. Justo se da lo de Wilder con su expulsión contra 24, el equipo no rindió más allá del gol tempranero, y estamos hablando de la era Gavilán. Por lo menos Cerro consigue lo que suele ser difícil para algunos equipos que quieren ser protagonistas, el gol tempranero contra Resistencia, contra 24 y el sábado. Igual en ese mismo trámite, estando en ventaja, le van superando en las líneas y le llega el empate. Gavilán dice, no hicieron un gol de pelota parada, pero esa pelota parada ya es producto de una gran jugada de Chiquito. Estaría preocupado porque en este partido sí ya se abrió más la defensa, y Brock, hasta Chiquito Jiménez, que no tiene mucha velocidad, perdió en esa jugada en la que se produjo un blooper, casi un gol en contra. Después chocó la previa al gol. Carrascal con Morel, la previa al gol, claro que no, pero casi gol en contra de Carrascal, que pega en el palo la pelota. No, realmente jugó mal y ganó 4-1. Si vos mirás todo el contexto de lo que es el partido, cómo jugó Cerro, lo que pasó con Aquino, si bien no es el primer partido, no es un buen comienzo para Gavilán. Porque más allá que me puedan decir que no está rindiendo bien Claudio Aquino, es un peso pesado del vestuario. Y a mí me parece que no arranca bien. Yo creo que ese casi error que cometieron, ese es uno. El cuerpo técnico hablo, que ellos cometieron. Sí. Me parece que marca un poco que no sé, Gavilán no le puede pasar eso. Está siendo superado. Porque no es que el reglamento entró en vigencia ayer. O sea, ya tuvimos errores de otros técnicos, inclusive en peso pesado como Gustavo Costa, ¿verdad? Pero que a esta altura te pase eso cuando ya todos sabemos y está en práctica el reglamento hace demasiado tiempo, habla de que 20 tipos ¿qué lectura con la planilla tienen? Afuera. Claro, por eso. La gente en la tribuna, teniendo con la planilla, No, hasta el propio Claudio Aquino. Yo te pongo nomás una imagen y vamos a ver lo de Olimpia. Les pongo la siguiente imagen. ¿Qué iba a pasar si evidentemente no hay buena relación? Claudio Aquino con Gavilán, y eso no o ponerle Claudio Aquino con todos luego. O sea, ¿sabes dónde se muestra esto? Porque Claudio sabe que no iba a pasar nada. Te doy la siguiente, así te dibujo la historia. Que Gavilán le diga, calentamos a Claudio Aquino, y que Claudio Aquino, sin demasiado aspaviento, se acerque y le diga, profe, ¿por quién me vas a poner? Por el tema del cupo, te digo. Entonces, no, anda nomás, espera nomás, voy a mirar otra vez. Y se iba otra vez a la banca, no pasaba nada. Ese en un ambiente de buen relacionamiento. Pero esto pues no pasó acá.
Claudio Aquino, ¿qué hizo? Empezó a calentar, a moverse, que pucha, parecía una bala, será como hacía el trabajo previo al ingreso, ¿verdad? Y después le dicen, no va a ingresar, porque el cambio era erróneo, poner otro extranjero más iba a significar perder los 3 puntos. Vamos a la Olimpia, por favor. Brian Montenegro, Arce, el hincha opina, ganó 5-3 Olimpia ante Guaraní, un partido atípico. Goles de aquí para allá, goles de cabeza en su mayoría. Vamos con las repercusiones. Era justo y necesario, sabíamos lo que jugábamos en este partido, no estábamos consiguiendo el resultado que queríamos, nos trazamos tratar de hacerlo mejor como lo venimos haciendo, pero creo que hoy fue uno de nuestros mejores partidos. Nos marcaron 3 goles, pero bueno, lo importante es que se ganó y estamos con mucha confianza para el jueves. Muy contentos por los goles, por Facu, pero en teoría todos hicieron lo que tenían que hacer hoy. Lo importante es que se ganó. Estamos muy motivados para lo que sea el jueves. Perdimos 1-0, pero sabemos que lo vamos a remontar. La verdad que estaba buscando minutos, lo importante que hoy tuve. Se me dio el gol y bueno, para llegar a pleno para lo que va a ser el jueves. Claro, la verdad que como te dije, los compañeros se comportaron hoy. Yo creo que fue uno de nuestros mejores partidos y bueno, ahora disfrutar y esperar el jueves. Charlamos mucho de que no pase de hoy. También charlamos después del partido de lo que se viene y que tenemos que hacer diferente. Estuvimos muy bien en prácticamente todas las cuestiones ofensivas y ofrecimos ventaja, nos convirtieron mucho. Eso hay que revisar y por más que sea poco tiempo el de trabajo, tenemos que corregir si hace falta en el pizarrón, en el programa de edición o en los videos cortados que se les muestra a ellos. Porque ahora viene otro tipo de disputa, tenemos la necesidad de remontar, pero no nos pueden convertir o si no el trabajo puede llegar a ser el doble. ¿En la olla? Sí, para el clásico. Ay, juez. Hay una eternidad para eso y lo que menos me preocupa es cómo me reciban, no me van a silbar, me van a gritar, no sé. No, seguramente sí, porque estamos del otro lado. Eso me va a hacer, no sé, distraerme, o si eso es lo que te preocupa. Ya he pasado yo por tantas cosas y estoy de pie, que me voy a preocupar por eso. Lo que menos me interesa es eso. Yo creí que me ibas a preguntar de Flamengo, demasiado canacé ahí en relación a Flamengo. Claro que trabajamos. Ayer fuimos a verlo, los conocemos perfectamente, pero ayer hubo gente nuestra viendo el partido, entendiendo un poco cómo están en esta fase nueva con Diego dirigiendo. Pero dejarnos preocuparnos por el Flamengo primero y después vemos lo del clásico. Yo digo, chiqui, trabajen en la semana, a la mañana práctica de tiro al arco, centro, caramba, Dios, no podemos. Tuco Salazar, ¿cómo tira al centro al otro lado? Sí, para el primer triunfo, por fin no llegó. Pero hubo contundencia, pero también hay algunas cosas que corregir. Pero bueno, lo importante es que ganamos y preparado para el jueves, No, esto es entrenamiento para Olimpia. Olimpia se está entrenando. Dije 1000 veces ya, estos partidos de campeonato es para entrenamiento Olimpia. Olimpia está en la Libertadores para ser campeón. Nuevamente, la cuarta. Estos son partiditos de entrenamiento para Olimpia. Trabajamos por la cuarta. El jueves salimos campeón. Bueno, ahí está. No, estoy mirando lo último ahora, hace un minuto. L'Equipe dice, Neymar pide salir del PSG. Y seguramente con muchas ganas le van a decir que sí, ¿verdad? Ahora no sé cuánto van a pedir por lo de Neymar. Un saludo para Miguel Cáceres. Hoy está de cumpleaños Miguel Cáceres, no nuestro compañero, homónimo. Mira, pues yo dije, me iba a pasar la vez. Yo me preparaba ya para las empanadas. Miguel Cáceres de Ciudad del Este. Es su cumpleaños. Miguel Nunca Cáceres es aportó uno nada. de los pocos que... ¿Quién, Miguel? Nunca aportó nada. Nunca. Siempre gambetea la ceremonia. Sí, no, se va a decir atrás. Piensa te dice que a la tarde él hace eso, pero no es con nosotros. Entonces, queda en deuda siempre. Sí. Seguro me va... No. Miguel Cáceres es de Ciudad del Este, nuestro querido amigo. Saludo para él, fuerte abrazo, muchas felicidades. Bueno, lo de Neymar que pide salir, entonces ya seguimos hablando de esto y otros temas. Sí, Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Bruno.
Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central. Sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada Call Center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Moto Taiga TL 150 RKS en cuotas de 399.000 guaraníes. Moto Taiga TL 150 CRM en cuotas de 349.000. Descubrí cuál es tu Taiga ideal y aprovecha los precios del agosto liquida. La TL Sport 150 RKS está lista para la aventura y la TL 150 CRM es todo lo que necesitas para tener comodidad y agilidad. Ten el tuyo en cuotas desde 349.000 guaraníes. Taiga te lleva a donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. Bueno, contragolpea Miguel, ¿eh? Está contragolpeando, güey. Olimpia Guaraní, qué partido tan... Después volvemos a lo de Cerro y hay otros temas, muchísimos temas tenemos. Ganó Nacional, ¿verdad? Ganó Nacional. ¿Cómo está la tabla en estos momentos? Y la tabla indica Cerro que... quedó a 1 de Libertad. Sí, y el tema del descenso, hoy juega Ameliano con Tacuarí, ¿verdad? Sí, Tacuarí es local ante Ameliano y de ganar Tacuarí va a dejar en el fondo de la tabla a Resistencia y en un empate en el promedio a Luqueño y Guaireña, siempre y cuando gane Tacuarí en su partido de esta noche. La tabla en estos momentos: Libertad tiene 13, Cerro Porteño quedó a un punto, tiene 12, Resistencia, Nacional y General Caballero tienen 8 puntos, Tacuarí 7, Guaraní también tiene 7, Olimpia y Guaireña tienen 4, al igual que Trinidense, Ameliano con 3 y Luqueño en el fondo de la tabla con 2 unidades. Todavía no ganó el equipo de Julio César Cáceres. El agosto liquida, llega Farmoliva. Hasta el 70% de descuento en todas nuestras sucursales, con todos los medios de pago, o llamanos al 235-5000. Ingresá también en la web farmoliva.com.py. Agosto liquida en Farmoliva. Te esperamos. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco sí se puede. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton. Chacomer, respaldo total. Vení al Shopping Mariscal y disfrutad de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. ¿Cómo está el panorama? ¿Cómo está el tema, por favor, Fabio? Ahora vamos a hablar del acumulativo, porque tiene mucho que ver esto con lo que pueda pasar. Libertad 64 ya fue campeón de la apertura, Cerro Porteño 53, Trinidense mantiene el tercer lugar con 42 puntos, el último cupo de Copa Libertadores sería este, porque por Copa Paraguay va el último representante. Y ojo, que ahora Nacional se acercó a Trinidense y está a un solo punto en el acumulativo. De sobrepasar Nacional a Trinidense va a estar en fase 2 de Copa Libertadores si mantiene ese lugar. Después en el quinto puesto del acumulativo está Guaraní con 40, Olimpia sexto con 35, va ingresando a Copa Sudamericana, Ameliano tiene 33. Y después los equipos que están un poco más alejados, General Caballero no está tan lejos, 32, está a un punto del séptimo puesto. Luqueño tiene 29, Resistencia 25, Tacuarí 22 y Guaireña el último en el acumulativo este año con 21 puntos. Llegó el agosto liquida en Sueño Lar con beneficios soñados para que disfrutes de un descanso perfecto. Aprovecha nuestro 45% de descuento en todos nuestros somieres, livings, comedores, muebles y mucho más. Te esperamos en todas las tiendas de Sueño Lar y en nuestra página web www.sueñolar.com.py o contactanos al 021-588-8100. Sueño Lar, sentí tus sueños. 25 años
de una tradición que se hizo historia en el Shopping Mariscal. Celebramos el mes aniversario del Agro Shopping todos los martes de 7 a 21 horas en la planta baja del bloque A. Visita el Agro Shopping, los productos más frescos, directo del productor a tu casa. Y llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2, participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos en www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Enex tira toda la carne a la parrilla, sí, porque con la promo a punto podés llevarte los kits parrilleros que más te gusten. Y lo mejor es que son productos artesanales y 100% paraguayos. Participar es muy fácil. Con tus cargas desde 250.000 guaraníes, elegí el kit de asado que más te guste. Enex, energía que te mueve con confianza. Bueno, lo de Olimpia Guaraní, ¿qué dejó el partido? De cara a, y hay que hablar ya con la gente de Flamengo, porque ayer Flamengo fue sorprendido por el Cuiabá, que lo tuvo enfrente de visitante y perdió 3-0, jugó Pedro. Pero me dijo alguien, un colega, Bruno Lemos, de Río de Janeiro, que estaban calientes los hinchas de Flamengo con el resultado. Y más por el 1-0 también contra Olimpia. Claro, y porque empató Botafogo. Y no aprovecharon. Y no aprovecharon. Y por el nivel, ¿verdad? Por Daverson, que él es Palmeiras, el jugador tan personaje. Ayer él hizo gol para Cuiabá y medio se... Hay una rivalidad importante con Flamengo y por el rendimiento. Olimpia, ayer pensábamos igual que Guaraní que iba a entrar a hacer un partido más o menos pensando en lo del jueves y hicieron un partido con una vida propia muy grande, ¿verdad? Cuando un partido muy intenso, mantuvieron la intensidad de la Copa. Las dos defensas estuvieron con muchos errores. Yo creo que el gran mérito de Olimpia estuvo en manejarle la pelota a un equipo que tiene mucho oficio para eso como es Guaraní y no con los titulares, ¿verdad? Estamos hablando de un equipo que salió a proponer y lo sorprendió a Guaraní porque sí. A Guaraní le costó tener pelota, tal es así que cuando equilibra el juego Guaraní y está también con esa posibilidad de tener posesión, ahí Olimpia lo encuentra desarmado, porque Moya pierde esa pelota en el medio. Hay una gran diferencia entre, ¿cómo se llama el uruguayo? Barceló pica, pero es intrascendente, se pasa picando. Camacho estaba muy solo y Olimpia tenía 2 pesos pesados adelante, como Bruera y Montenegro, más una actuación malísima de Moya. Claro. Yo lo había visto en el debut y después se asentó, en Botafogo estuvo bien, en Río, sacando, pero ayer todo mal, distante, cometía faltas, hasta el gol de Bruera viene de una falta. Hay un penal increíble que merece otra cosa, el tema de las imágenes que le muestran al árbitro en el VAR. No puede ser que el árbitro determine una jugada tan delicada y tan gravitante como un penal por una sola imagen. Totalmente. Cuando vos estás mirando la transmisión y viste otra antes que te generó millones de dudas. Y que después cuando se consuma el hecho, hay gol de Bruera, 4 minutos después te pasan la imagen y dicen, no, pero esto no fue penal. Que fue la que no le pasaron al árbitro. Eso, la verdad que... cómo tendría que ver aquí, no explique, ¿verdad? O alguien del VAR, porque ayer estábamos contando entre los compañeros, 3 por lo menos pasaron, ya en este campeonato. Eso es exclusiva del VAR. Sí, por eso. Esas imágenes están siempre disponibles. Claro, es lo mismo que yo te pongo a mi menú, Ariel le dice, a ver, mostrame la imagen, y yo le muestro una, sabiendo que hay otra que es mucho más esclarecedora, ¿verdad? Y lo estoy llevando a cometer un error. Y en el caso de David Ojeda es una segunda oportunidad que tiene, porque recuerden, él fue el que le cobró el penal a Luis Cabral contra Derlis González, cuando aún jugaba Derlis en Olimpia, y cobró un penal inexistente, que inclusive le invitaron al VAR a ver para decirle, mira que no fue penal, y él se mantuvo en su postura, cobró penal, y esta vez... Si bien no todo, el partido fue Olimpia-Tacuaré. Olimpia-Tacuaré. Para 1. Mira que hasta ese momento Ojeda inclusive venía para ser candidato a pitar el clásico. Claro, que después se suspendió. Y el mismo Ever Aquino, cuando él hablaba con los medios públicamente y hablaba de los errores y aceptaba, y que lo hacía muy bien, que nosotros estábamos muy contentos con eso, él aquella vez dijo, lamentablemente se aplazó y tuvo que descansar. Ramón Martínez no mete candidatura para jugar con Richard Ortiz para el partido contra Flamengo. Y tengo lo último. Estoy esperando una última respuesta.
Estoy recibiendo... Número 1 en todo el país. Vamos a hacer el siguiente adelanto. Llamarla a Juanma, por favor. ¿Quién está en acción? ¿Twitty 1 o 2? Ya tengo mi grupo de Twitty. Estoy feliz, Ariel. ¿Grupo de Twitty? Sí, grupo de Twitty. Tipo grupo de WhatsApp. Sí, acá, mira, ahí con la nueva imagen ya de Twitter. Qué bueno, ¿no? Mira, ahí. Grupo Twitty. Me imagino que son personas muy seleccionadas. De extrema confianza, sí. Claro. Yo no, más con las cosas que han pasado en la vida, no. Trato de cuidarme muchísimo ahora. La posibilidad de apartarlo del plantel a Claudio Aquino. Es lo último, repito, que estamos teniendo. Exclusiva. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983 41 7706. Luan Construcciones y Servicios Viales. La variedad de fiambres Ochi como el cuadrado E con trocitos de lomo vacuno y el cuadrado S con semillas de mostaza. La jamonada deliciosa, los chorizos de Viena con y sin picante y los incomparables Frankfurter, que son una especialidad alemana. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Los domingos, todos los domingos son de pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Celebremos juntos los 50 años de Tapero Villa, Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfono 021-676-636, ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López esquina Hueracampana. Sanatorio San Sebastián, tus comidas mucho más sabrosas con las salsas de tomate de frutica. Elegí entre nuestros extractos, purés y salsas listas hechas con tomates seleccionados y 100% natural. Frutica, lo mejor para tu hogar. Bueno, Juanma, a ver, muchachos, ¿les sorprende esto? A mí no me sorprende. No. Y hasta me parece que está bien, porque si ahí en el plantel y en el grupo saben bien qué fue lo que pasó. Si él se negó a entrar, es gravísimo, luego. Sí, o sea, él tiene que ser sacado. Se negó a seguir estando para aplicar, porque no es que le dijeron entrar y ahí se acuerda, no. Él se niega a seguir estando a la expectativa. Como dicen los compañeros, ¿quién está en la expectativa? Pero sería lo mismo. Es como yo me digo, yo me voy, ya no entro, aunque vos me llames. Se borró del partido. No entro. Se borró, sí. Casi es lo mismo. Claro. Yo por eso les decía que el comienzo de Gavilán no era bueno con esto, si bien ya no es el primer partido, repito, que tenga que convivir con esta situación de quiebre en la relación con un peso pesado. Más allá de los rendimientos que no son buenos de Claudio Aquino, ¿verdad? Que no es el mismo de otros años ni de otros ciclos. Aparte, Fabio, el tercer partido. Claro, es el tercer partido. Esto suele pasar cuando llega un desgaste importante entre un técnico. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque es un técnico nuevo. Y estamos en la previa de un clásico. Porque Aquino es un tipo conflictivo para cualquier grupo, sea un técnico, como le decía recién a Bruno, con 20 años de trayectoria, un técnico nuevo. Pasó porque es Diego Gavilán. Si era un técnico con más espalda, con más trayectoria. No, yo creo iba a poner la mala cara, pero no hacer eso. Hasta ese y aparte, punto no. ¿sabes qué es lo feo? Que si yo fuera del cuerpo técnico, evaluaría que me mandó al frente en el peor momento del partido. Porque eso fue en el peor momento. Fue cuando Trinidad se tuvo una en el palo, ya no tapó otra, cuando no le salía nada a Cerro. Eso fue como para dejarte bien en evidencia. ¿Cómo pasó a traer los penales? Yo quería Dani, llegar a eso. Quiero anexar la de los penales de el partido que ustedes hicieron, Cerro Porteño contra el 24 de septiembre. El que se pone, sin haber estado ya dentro del campo de juego, porque ya no estaba jugando, el que se pone a dar la charla previa a los penales, en medio de la ronda es Aquino. Pues él fue cambiado. Sí, él fue cambiado. Sí. Él jugó 45 minutos. Claro, los él ocupa ahí el lugar que suele ocupar el técnico, ¿verdad? Sí. Él estuvo muy activo. O un referente
que él se Pero el referente pues habla desde la ronda. ¿Cómo pasó? El referente de la ronda, sí. Como Messi ayer. Él se mete, más o menos, sí. claro, él como que convocó a esa ronda, Claro, porque digo, una y se mete en el medio. autorreferencia. Sí. Y yo te voy a anexar también el primer partido contra Resistencia. Totalmente, primer tiempo. Claro, o sea, vos agarrás las 3 intervenciones, porque Gavilán tuvo 3 partidos, Resistencia, 24 y Trinidense. En el primer partido, ya dijimos, en el peor momento de Cerro, estando 1-0, cuando los volantes de Resistencia le hacían el 3 contra 2, el 2 contra 1 a los de Cerro, como que Aquino viene, o sea, Aquino fue el jugador que más habló con Gavilán. Pero uno sabe, o sea, están esas charlas donde uno interactúa, hay otras donde uno recibe indicaciones, y también de otro tipo. Sumemos lo que pasó ahí en la tanda de penales contra el 24 de septiembre. Y lo de la vez pasada. Por eso me parece que cuando, o sea, no cerraba mucho cuando él se negó a entrar. Él se baja del partido. Y eso, hasta te diré que dependiendo del contexto. Pero igual es una indisciplina gravísima, ¿verdad? Pero eso te estoy diciendo. O sea, no, es que porque es o más sea, o menos está grave. bien que lo aparten. Está bien que lo aparten, pregunto. Es una cuestión de circunstancias, pero... Vamos a hacer un sondeo un poco de WhatsApp. Hace mucho no entran los amigos de WhatsApp. Vamos un poco... El tema creo que el prontuario de Aquino. Porque en el prontuario de Aquino es como que a él se lo ve, y creo que desde la comisión directiva y todo, como un jugador conflictivo que encabecilla hasta ciertas... se apuntó que iba a estar en la lista, claro, la del Beto y compañía. Por ¿verdad? eso ya quisieron destinarlo a inicio de temporada, ¿se acuerdan a Banfield? El arregló con Banfield. Efectivamente. Sí. Y lo de ayer es como que viene a abonar, a potenciar un poquito más esa imagen que se tiene de él. Siempre el contrapeso es el Deportivo. ¿Sabes claro. qué? En el sentido de que este cerro tiene tanto para decir a un jugador que cuando rinde suele ser figura también. Sí. Para decir, no, aquí no, ni estando bien, por lo otro que ustedes estaban comentando. Porque yo me voy al... Repito, el que solamente ve resultados decía, no, contra Trinidense fue una maravilla. Yo te digo que con un resultado más chico, el partido fue General Caballero. En ese partido hubo 3 figuras. Primera, Cecilio Domínguez. Se retira ovacionado. Plata para Pachi Carrizo. Se retira ovacionado. El tercero fue Aquino, que en ese partido mostró cosas diferentes a esa postura a veces de mandar al frente al compañero, de no pelear la última pelota, y cuando él se retira, no hay ovación lógicamente, pero hay aplausos medio tibios, pero este y él hace este es un acto de indisciplina. No, yo por hasta eso, te digo, Bruno, mira, hace 2 semanas él hace el famoso gesto que hizo Almirón en Ciudad del Este. Él se toca el escudo y como que le pide perdón. Sí, ahora, ¿qué se hizo pero esto es gravísimo. Este es un acto de... no es solamente de indisciplina, es un acto que riñe contra la propia institución, o sea, contra los propios hinchas del club. O sea, ¿quién en su sano juicio puede seguir en el club cuando vos haces una... o yo recuerdo Almeida, Iván Almeida le hace un gesto a la hinchada. ¿Te acordás que Respeto fue sacado del Club Olimpia? Yo no recuerdo lo de Cerro si hay algún antecedente, pero Respeto fue sacado porque le hizo un gesto a la hinchada. Y pasa en cualquier parte del mundo. O sea, es un acto de indisciplina muy grave que el jugador no quiera entrar. Pero esos casos no derivan en esa sanción cuando ese jugador es importante en el club. Por eso, yo creo que esa es la evaluación que van a tener que hacer. No solamente es la importancia, vos evalúas solamente la cuestión futbolística, Dani. No, al revés, te estoy diciendo por qué no todos los casos de indisciplina terminan en eso. No, está bien, pero él puede ser muy bueno también. Pero ¿qué pasa si él está con... yo no sé sinceramente si es así, ¿verdad? Pero doy nomás como ejemplo. Si él está con una cara de pocos amigos siempre, su relación no es fácil con el resto de los compañeros... los compañeros ¿sabes lo que pasa, Bruno? No sé, se sopesa lo que dice Dani, persona complicada en el ambiente laboral. La importancia del jugador se sopesa, se pone en la balanza, ¿qué te pueda aportar a lo largo de la campaña? Donde Cerro evidentemente se está constituyendo como un equipo campeonable. ¿Qué le dicen a Recanati ahora sobre el caso de los separados? Él ahora se arrepiente en cualquier entrevista. En aquel 2012, cuando Olimpia, justamente, teniendo una gran ventaja sobre Cerro, termina cediendo en la parte final de la campaña porque separó a 2-3 jugadores. Y él dice que se equivocó, que en ese momento él tenía que haber hecho tomar otro tipo de decisiones. Osvaldo inclusive le recomendó que sigan los 3 jugadores. Por eso te digo, hoy, si Recanati pudiese
retroceder el tiempo, Peluso se hubiera ido, se hubiese quedado los 3 y posiblemente Olimpia hubiera salido campeón. ¿Y qué quiere decir? ¿Que esto Diego Gavilán puede arrepentirse después? No. Digo o que le pueden enrostrar. Yo no sé si la gente le va a enrostrar lo de Claudio Aquino. ¿Te acordás, Bruno? El ejemplo, no sé, me parece que no viene al caso. Es que no, yo entiendo. No, lo que dice Ariel es en cuanto a la importancia del jugador, que quizás si sea. Que para mí en el caso de si era Freddy Vera el que hacía eso, capaz que lo sancionaban. Sí. Claro. Pasan en muchos grupos, pero también hay que decir que aquello fue algo que ocurrió fuera de una cancha. ¿Cierto? No acá delante de todo, que yo me saco la remera y no quiero porque mandarle al frente al técnico. Claro, no es durante un partido que tu equipo está mal, ¿verdad? Acá yo me acuerdo, por ejemplo, una vez Juan Manuel Lucero le dijo a Hugo Caballero, que era interino, se abusó de su debilidad también, le dijo, méteme ahora, le dijo, ¿verdad? Claro. En el defensor del Chaco. Sí. Adelante de todas las cámaras también. Y se abusan los jugadores lamentablemente de los técnicos cuando los ven débiles. Le pasó al pobre Álvaro Gutiérrez, que ahora está dirigiendo bien a Nacional. Ni la mano le pasaban a los jugadores para tirarle a la gente de encima. Yo aquí no, por ejemplo, nunca le vi en esa charla con Arce. Por eso. Claro. Por eso estoy citando que en los 3 partidos de Gavilán, y mira que con Bernay también era de ir y hablar. O sea, entonces, voy nomás. Fíjate que hasta el gesto. Sí. No es poner, aquí le parecía que le estabas poniendo algo a Gavilán. Mira, se está muriendo. Porque fíjate con este hecho nuevo, hasta cambia la interpretación del gesto del reloj. Porque si uno decía, capaz en el entretiempo, porque en el entretiempo el que quedó débil es Gavilán. Por lo que él reconoce tácitamente, estuvo a punto de perder el partido y después se percataron. Y dijimos, no, capaz le prometieron que para tal minuto él iba a ingresar, que tampoco condice mucho. Vos a un cambio haces dependiendo a cómo está el partido. No, es para quedar bien ya sea con el cacique o con el juvenil. Mira que muchos que hacen, ¿eh? No, ya sé, pero... Vamos a ver, por ejemplo, cuando van 10 minutos que... Hay jugadores de figura que ya están mirando ya a ver cuándo les llama el técnico. ¿Este es el partido fácil, difícil o no? Yo encuentro esa cuando le pregunto la hora, ¿verdad? Pero ahora, lo que fíjate que significa, si es que no hubo cambio, no hubo pedido de cambio. Porque repito, a mí no me cerraba mucho cuando el gancho era, él se negó a entrar. Me parece mucho más factible que él se haya bajado. Entonces, ¿cómo hay que interpretar el gesto del reloj? Como diciendo, Esperana, ahora, o sea, mira cuántos minutos van. Y vos crees que yo merezco estar calentando. No, pero se cree más. No. Entonces se cree la estrella, que Luis Miguel. Espérame un rato, Edgar. Vamos con Juanma. En el Cacique todo el año es fiesta de precios bajos y con más razón este mes de agosto porque cumplimos 18 años. Venía la gran fiesta de El Cacique. Tenemos muchas sorpresas para vos. El Cacique, 18 años. Sí, te conviene. Retira tu 0 kilómetro con visión. Saca tu préstamo vehicular con tasas de 10,5% y hasta 60 meses de plazo. Solo necesitas presentar tus comprobantes de ingresos, factura de servicios y carta de oferta. Consulta bases y condiciones en www.visionbanco.com. Visión, más digitales, más humanos. Con el agosto liquida en Inverfin podés aprovechar las ofertas en productos de audio y elegir el equipo ideal para musicalizar tus fiestas y darle ritmo a tus días. Por ejemplo, el equipo de sonido Sony cuenta con cuotas de 129.000 guaraníes, así como escuchaste, cuotas tan solo 129.000. Entérate de más info en nuestras redes sociales como @Inverfin. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Estás averiguando, Juanma. ¿Vos manejabas algo, sabías algo? ¿Esto te sorprende también? No, me sorprende realmente, Bruno. Estoy averiguando a partir de ahora. Sí tenía la situación del entrenamiento que es mañana, pero no, estoy averiguando también tratando de confirmar la información. ¿Y vos qué pensás, Juanma? ¿Vos qué pensás conociendo el ambiente de Cerro? Y va a ser una situación complicada de público conocimiento que, a ver, la propia directiva le consiguió la propuesta de Banfield Aquino a comienzo de año para que deje la institución. Perdón que te interrumpa, pero no hablamos de lo más importante todavía. Y te consulto, ¿hasta cuándo él tiene contrato? Hasta diciembre de este año.
Ah, no, entonces es momento que se vaya. Para mí, con todo respeto le digo a Claudio, ojalá él pueda hablar, ¿verdad? Y defenderse si quiere, pero si no están bien ya las relaciones ahí, él tiene esta actitud, me parece que el club, este es el momento que lo tiene que... La última vez que habló fue cuando lo mandó frente a Saba, por el tema de la intensidad, que no aguantaban, por eso la gente le apuntó de vuelta, pues, ¿no? Él tiene muchos episodios donde... Bueno, pues se pelea con Saba, ahora se pelea con Gavilán. Claro, no. Es que tiene tantas historias. ¿Se acuerdan la época de Chiqui Arce? Un tipo negativo. Que estaba para irse a México, él negó y después de un tiempo él reconoció que hubo en su momento una oferta de México para irse. Y que la gente de Cerro miró no con buenos ojos ese momento porque era como que sintieron que él lo estaba haciendo a espaldas de la dirigencia. Él negó en su momento y después aceptó. Claro. Después dijo que tenía una oferta de México. Bueno, preguntarle, extender eso y preguntarle a la gente de Guaraní. Empezamos por ahí. Una cuestión, porque acá no estamos hablando del jugador, estamos hablando del él comportamiento. Es un jugador conflictivo. Y en ese momento el conflicto benefició a Cerro. Por eso fue lo que fue ahí en Cerro, porque fue clave. Y repito, en este tipo de casos, porque Bruno hace rato decía, entonces se cree, el fútbol está plagado de gente que se cree lo más importante. Luis Miguel. Pero no sé si es el mejor ejemplo, ¿verdad? Pero Luis Miguel pues ahora volvió chumba. Pero no parece que hay con doble, hermano. Parece con doble. No, que va a ser doble. Mira, yo soy Luis Miguelista de primera línea y te confirmo que es Luis Miguel, hermano. Pero tiene 53 años. No le hace pele. ¿Cómo va a negar? Luis Miguel es Ariel. Déjame joderla. Luis Ventura afirma con Pero ¿quién es Luis Ventura? No, que es un doble. No. Utiliza como fuente de Ventura, ¿sabes qué? Déjate joder, su amigo. Podemos rebobinar y aceptar que no pasó nada. Edita esa parte, sí. Ahí está bien. Rebobinamos y el fútbol está plagado de gente que es o se cree más importante de lo que es. Y muchas veces el sostén, ¿por qué no hay una directa, automática relación entre indisciplina? Porque sí, creo que todos coincidimos. Es indisciplina. Claro. Y te voy a decir algo más, ¿sabes qué? Para cerrar la idea, sí. Es por el tema deportivo. Si Cerro, con Gavilán, con su cuerpo técnico, la dirigencia, llegan a decir, pero este jugador es importante para campeonar, va a seguir. Bueno, pero te voy a decir algo. Pero si dicen, no es tan importante y Cecilio ahora ya va a estar fino, Vera se consolidó, que Enzo, que Pachi, que ahora con el 9, con Alfio y Churín, podemos. Nos arreglamos. Bueno, muchas gracias. Y te voy a decir algo, no, para mí no es descabellado que ya se corte esto de una vez. O sea, que si lo apartan a Claudio Aquino ahora, porque imagínate vos que no llegue a estar concentrado, si no llega a jugar de titular, él va a estar ahí en la banca otra vez, pico contra Olimpia, con la cara así. Va a ser un... Pero ahí tenés que hablar... Y de acuerdo a cómo está el partido, después van a decir que entre Claudio Aquino, porque más o menos así, pues tipo... ¿Te acuerdas cuando se hacían las presentaciones ahí en el Foro Romano? Ahí recuerda, ¿verdad? En Roma. Que entre fulano, y de repente bajaba, no, que ahora entre fulano, que de acuerdo a cómo estaba el combate, la persona era victoriada. Yo creo que Gavilán con Aquino puede hacer lo que hizo con Pica. Mirá que fue un riesgo dejarlo afuera a Lucena para este partido, porque recordemos que Viera está suspendido. Su doble 6 tenía menos marca que el partido contra Resistencia, que era Carrascal con Damián. Y en el banco no estuvo Pica Lucena, y yo interpreto que fue por lo que hizo contra 24 de septiembre, donde jugó mal y hasta casi se hizo echar. Pero Dani, entonces, va a seguir la polémica, porque ahí también va a depender. ¿Qué pasa si a Cerro no le va bien en el clásico? ¿Y van a pedir por él? Claudio, mira, no estuvo Claudio, ¿por qué no entró Claudio? Así pues son los hinchas. Hoy Claudio es el malo de la película. Mañana no solamente los hinchas, los dirigentes. Así pasó con Fabro y Grana. Cuando Fabro mostró falta de compromiso para jugar y Grana lo separa, y el hermano Fabro tuiteaba todos los días, Grana estaba en ganador, estaba puntero, y la gente decía, Mario, ídolo, ¿qué va a venir el otro? Después perdió, lo echaron y Fabro volvió a ser la figura, así nomás el tema del fútbol. Pero que va a ser difícil para convivir, va a ser difícil, ¿verdad? Porque Aquino ya tiene, como ustedes están diciendo, tiene otros antecedentes. Creo que Cerro se está tratando que hacer un buen grupo, todos hablamos de grupo, ya sacó a algunos que consideraba que habían cumplido un ciclo, y no solo en lo futbolístico, sino en lo grupal también. Patiño, Espínola,
Al otro chico lo saco porque es aparte, pero Pateño Espino, las referentes, se puede decir, los limpió Cerro, ¿verdad? En esa lista mucho queríamos que iba a estar Aquino también. Sí, ¿Se acuerdan que iba a estar Claudio Aquino? Capaz no estuvo porque estaba... por el tema deportivo. Sí, por el tema deportivo. No, porque vos decís, cuando Sí. se dio lo de la lista de los 5, dijimos, ¿y qué defensa va a Cuando hacer? se dijo, ¿te acuerdas que se dijo, esta tarde va a haber más? Claro. ¿Se acuerdan que dijo, y la esta tarde va a haber lista de más? 5 Sí. quién hizo? ¿La lista de 5 quién hizo? La dirigencia. Claro. ¿Y por qué no está Aquino ahí? Porque para la dirigencia Aquino es un jugador Es que- importante. y por eso, Fabio, y me nosotros- fui al partido sí, contra General Caballero donde fue figura también. Pero divide, Y- Fabio. Sí, claro. Porque yo tengo la información Sí. que uno de los que menos lo tolera aquí no es el presidente. Pero el tema es que hace bastante Pero, tiempo. ¿y qué es lo que espera y bueno, hacer? y por eso digo, divide. No cortar Porque hay de otros raíz. otro que están cerca y ¿por van a qué decir no lo que entró en dicen la ellos. lista? Presidente, no, pero es necesario para nosotros. Claro. Así el tema del debate. Y a ver, ¿Quién se vaya a decir que Claudio Aquino es necesario ahora? Te pregunto. en tu Ahora sano juicio. que está... Ahora que mismo, está ¿quién se va a Cecilio, decir? que le vas a las saber cartas- que si vos sos pro, le va a decir Presi o el que tome la decisión, o Mister, si es Jubero, le va a decir, mira, Cerro hace cuánto que no juega bien. Contra General Caballero, ¿verdad? Porque los 3 partidos que jugó Cerro con Gavilán dejó más dudas que certezas. Y el propio Gavilán, en esa confusión, ¿a quién lo tuvo como primera opción cuando no rindió el Chico Portillo? O sea, va a ser complejo porque sigue siendo un jugador que enchufado suele aportar para los buenos partidos. Si Cerro en estas victorias hubiera jugado como dice el último marcador, esto ni se debatía. Vamos un poco a la gente que dice, Juanma, ¿querés aportar algo más? ¿Estás averiguando, Juanma? Sí, estoy tratando de confirmar. Nadie te responde, ¿verdad? Todavía nadie. Lo que sí tenemos, el cronograma de trabajo. Ahora nos acaban de enviar el cronograma de trabajo de Cerro Porteño previo al clásico. Arranca mañana a las 16:30 el siguiente entrenamiento del Ciclón. Se va a mantener del miércoles a viernes entrenamiento por la mañana a las 9 y el sábado de vuelta se presentan todos a las 17:30 ya con los convocados, entrenamiento y después concentración previo a lo que va a ser el partido el domingo. Bueno, Juanma, atento a vos, sí, un abrazo, muchas gracias. Dale, Bruno, saludos a todos. Bueno, vamos al WhatsApp. Hola, Bruno, y en la mesa. Tiene que suspender unos cuantos partidos, porque esto es una indisciplina de parte de él. Pero no sacarlo del plantel. Un castigo de unos cuantos partidos y ya se va a normalizar todo. Saludos. Gracias. 0972730730. Lubricantes Móvil, tecnología e innovación para que su motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Hola, buenas tardes. Bruno, realmente Claudio Aquino ya cumplió su ciclo también en Cerro. O sea, lastimosamente Yuruto es muy conflictivo. Ojalá hay problemas, ese con Bruno lo que nos tiene que tomar a nosotros, ese amiguismo, chonguismo, que pucha nada. Tocañe Claudio Aquino a todo otro más disciplinado. Cualquier persona con una buena disciplina va a ser bueno en cualquier cosa, Bruno. Y lastimosamente si tenés jerarquía, todo eso, pero no tenés disciplina, al final no son nada, ¿verdad? Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguí a @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Buenas tardes, muchachos, ¿cómo estamos? Y yo creo que aquí no, si es así, si es que se negó a negar, debería el club de hablar con él, suspenderle 2-3 partidos y darle otra oportunidad, porque el técnico es el que decide cuándo, quién debe de entrar en la cancha. Si el jugador no quiere entrar, está faltando a su contrato. El jugador firmó un contrato en el cual debe trabajar. ¿Cómo están, muchachos? Este es el famoso cavar tu propia tumba. No, pues Claudio Aquino pues no se puede dar el lujo de reaccionar de esa manera, estando ya tambaleando deportivamente y en su relación con la hinchada. No, hay que apartarle a esta clase de jugadores. Por más crack que sea y te pueda definir un partido, jugadores conflictivos no suman al plantel. Eso es lo que siempre valoré de
de jugadores como Mauro Boselli y Diego Churín, que siempre fueron y son líder positivo donde estamos. Atención amantes de la comida deliciosa, si eres fanático del pollo y estás buscando una opción sabrosa y rápida, te recomendamos probar los panchos de Pollos Don Juan, una explosión de sabor en cada bocado. Estas y muchas otras opciones solo te las puede ofrecer Pollos Don Juan. No pierdas más tiempo y visita una de las sucursales, o también podés llamar al 021-729-1717, así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Buenas tardes, Bruno. Yo no sé de dónde él saca que el ídolo de Cerro es un tipo pecho frío de un día para otro. Para mí Gavilán tiene que hacer y sacar la patada ahí del club. Y el famoso le tiran la reserva, o si no le saca definitivamente del club. Es un tipo que te está descomponiendo el plantel, el grupo. No aporta nada de un día para otro, que se deje joder y que se vaya. Hola Bruno, bateco, baila porte Bruno, lando jugaseya con hermano, no te coteía dulce, es boía, si algo perjudicar y la club Bruno. En Olimpia pasa las mismas cosas también, de Alex Silva, pero la problema poja de Olimpia. Falta de profesionalismo es de donde se le mire, y acá él es un trabajador, independientemente de las relaciones que haya, es un trabajador, por eso el extranjero es mucho más profesional que el paraguayo. Si no, pregúntele a Sergio Díaz qué le pasó. Hay que laburar, hay que trabajar, hay que demostrar las cosas en la cancha. Demasiado barato le costó a Claudio Aquino ser ñembo, ídolo de Cerro Porteño. La institución es mucho más grande para que él se venga a hacer loco. Si quieres tener Wi-Fi en tu casa y disfrutar de los contenidos y el fútbol paraguayo por Tigo es por hacerlo con el plan de 120 megas de Internet Tigo más TV. Contratalo ahora al 0981-611-611. Ingresa a tigo.com.py, porque cuanto más te conectas, más creces, y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. Buen día, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Saludos ahí a todos en la mesa. Hay un club interesado en Aquino, pero creo que el clásico juega y después verán qué hacer con él. Así tengo una fuente, un socio que es socio del Club Cerro Porteño. Así me explicó él. Hola Bruno, ¿cómo te va? No es para justificarlo de Aquino ni nada, ¿verdad? Tal vez el tipo falló, toda esa cosa, perfecto, ¿verdad? Una falta de respeto para la institución, a la hinchada y a sus propios compañeros, ¿verdad? Pero tenemos que ser sinceros también. Gavilán, hermano querido, no es técnico para Cerro, el tipo es mediocre. Le queda grande Cerro, le queda grande ser el técnico de Cerro. Hola Bruno, si nos quiere jugar que se vaya. Y que le ponga a los muchachos de la reserva. Hay muchísimos jóvenes de la sub-18, sub-19, sub-17 de Cerro, tanto también de Olimpia. Bueno, ahora que falta pulirse un poquito, que le den oportunidad. Bruno, aquí no será un irresponsable, no analiza en dónde está. Argentina no ganamos, ahí la ganaba a Cerro. ¿Cuánto le estará pagando Cerro cuando le llevó a Guaraní? Ídolo y o desaire le hizo a su técnico. Pecho frío, Gavilán se va a quedar muy mal si es que le perdonan aquí, ¿no? Y en una caja de manzana, una manzana podría, ¿qué hace con el resto? ¿Qué tal Bruno? Sí, pero hay una cosa, Bruno, ahí. Gavilán tuvo la culpa primero. Gavilán con papá tuvo la culpa. Y después lo que hizo Aquino sí, hizo mal, no tenía que hacer eso, ¿verdad? Pero él ahí comenzó, tampoco tenés que ver dónde comenzó. Bruno Matecovina, no se olviden, muchachos, que los dirigentes también tienen la culpa por el comportamiento de estos muchachos. Le dan todos los gustos, le miman, le hacen ídolos y le malcrían. Y ahí está el resultado, muchachos. Siempre fue así. Que regalo de camioneta, que esto, que aquello.
Los dirigentes también, papá. Si no más. A la vuelta, hablamos de Olimpia y ya lo escuchamos a Chiqui Arce. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. El fútbol nos pide juntarnos con amigos y Pedidos Ya te lleva las mejores promos. Almorzar por 19.500 guaraníes en restaurantes seleccionados. Pedidos Ya, eso que querés al precio que querés. Un triunfo del sabor. Upisa te trae el pancho con queso más delicioso del país, con el equilibrio justo de sabor y que además nos achica al cocinar. Vos ya lo conoces. Probá los nuevos panchos con queso de Upisa en sus presentaciones a granel y envasado al vacío. Lo mejor es de Upisa. Volvamos a hacer latir el corazón albirrojo, ese amor incondicional que nos une a todos los paraguayos, esa pasión que se hereda de generación en generación. Prende tu pasión por la albirroja, prende tu pasión por el fútbol. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol con el pacto de confianza NGO. Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya. Creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya. Nuestro corazón, como el de todo Paraguay, es aguerrido y trabajador, impulsándonos a avanzar y construir juntos un país cada vez mejor. Iguazú Cementos, construyendo juntos. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usaiposta, cantidad y calidad garantizada. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay, compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. ATR, con Flow podés tener Tigos por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a www.personal.com.py para más información. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Encontralo ya en tu punto de venta favorito. Furia, tu aliado contra todo tipo de suciedades, con el sello y garantía de base. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy y disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Cómo te va, Johnny Móvil Exfree? Buenas tardes. Bruno, buenas tardes, saludos para todos. Bueno, vayamos por parte de Johnny. ¿Quiénes son los jugadores que ya estarían a disposición para el partido del jueves de la Copa Libertadores ante el Flamengo? En primer lugar, en este caso, Guillermo Paiva, el que sí ya estará a disposición del cuerpo técnico, de allí a que sea titular o vaya a la banca de expectativa, seguramente va a definir en las próximas horas Francisco Chiqui Arce. Después ver también si Saúl será ya tenido en cuenta, por lo menos para ser convocado. Alcaraz también está en la última etapa de su recuperación. Misma situación de Sergio Tálvaro, pero recordemos, estos no formaron parte del grupo de Encarnación en este caso Río de Janeiro, y el partido de ayer ante Guaraní. Si miramos directamente lo que ha sido el titular en Olimpia es Guillermo Paya, el que está recuperando, y en contrapartida va a perder a Luis Zárate. En un 90-95% Zárate estaría fuera del encuentro contra Flamengo el próximo jueves. Ayer resintió una lesión muscular, así que Zárate estaría fuera del encuentro, por lo menos para ir a la banca de expectativa. El caso puntual de Montenegro, ¿cuál es? El de Paiva, perdón, Guillermo Paiva. Paiva ya está casi recuperado. Hoy seguramente ya se va a acoplar con el grupo y estará también elegible para Francisco Chiqui Arce. Se recupera casi en su totalidad a los ofensivos. Falta tal vez el más importante, el caso de Derlis, pero
pasaría para otra fecha. No creo que esté para el partido del próximo jueves, si bien es una recuperación muy buena, ya veníamos destacándose bastante tiempo, pero si hablamos de alguien que fue importante, Derlis estará recién probablemente, si Olimpia pasa para la siguiente etapa de la Copa Libertadores y por supuesto para el campeonato local. Johnny, ¿y Ramón Martínez tiene chances de jugar o crees que Arce lo pone de nuevo a Vampeta? No, para mí, Bruno, Vampeta Ortiz es el medio titular. Yo no descartaría que Ramón pueda ingresar. Jugó bien Gómez, dice acá. Claro, no puedes tocar ese medio campo. ¿No? Sí. Yo creo que no tiene que tocar el equipo. Sí, parar de otra manera, ¿verdad? O sea, el mismo equipo, sí, el mismo. Agregar a Ramón Martínez. No sacar al dúo de... Pero ayer dijo Johnny Arce que prefería que Martínez entre después, no del arranque. En un momento cuando le preguntaban eso, porque jugó muy bien Martínez ayer. Yo no. O sea, hay que ver acá, porque si Olimpia se para como allá, yo no sé si se va a parar como allá Olimpia. No debería, creo, ¿no? No debería. Por eso, cuando me dice que el doble 6 jugó muy bien en Río de Janeiro, me parece que los espacios fueron mucho más reducidos y que acá va a haber más espacios. A Richard le estaba costando, pero ayer van a atender bien, porque yo era uno de los que dije que Martínez ayer levantó la mano como para decir estoy, ¿verdad? Después de mucho tiempo hizo un muy buen partido. Un jugador entró y que entró bien pensaría si fuera Chiqui en Brian Montenegro. Por las condiciones eso está lo de arriba. Sí, lo de arriba otra cosa, ¿verdad? Porque pero ¿a quién le sacás si le vas a poner a Brian Montenegro? Porque tenés que sacrificarlo a un volante. Porque estas condiciones me pueden generar espacio que con el picador que es Brian y que ayer demostró que está recuperando. Pero en este caso sería... Lo pones a Montenegro y mantener tu línea jugando con un solo delantero. Efectivamente, solamente ese cambio. Repito, por el ayer escenario... Nosotros decíamos antes del partido de Ariel quién iba a ser la acompañante de Walter González, pensando, ¿verdad? Decíamos la competencia iba a ser entre Bruera y Montenegro, quién se perfilaba como acompañante, sin ninguna información, pensando que podía poner dos delanteros. Es que es difícil sacar a Walter por sus características. Yo creo que hay que ponerlo a un hombre fuerte de área con los brasileños, con los zagueros brasileños. El tema es que Olimpia viene a hacer su mejor partido con el tema del triunfo, porque siempre dijimos que lo de Río no era aplicable en el torneo local. Capaz los primeros minutos puede haber una postura, porque ¿qué es lo que valoró Arce del 0-1? Que es un resultado que no te va a generar desesperación como si hubiese ocurrido con una desventaja más amplia. Y eso permite que se haga prácticamente el mismo ejercicio tanto en el medio como arriba. Porque uno dice, con uno o con dos. Por eso hablábamos de un acompañante y después, por lo bien que jugaron los dos, especialmente Brian, uno decía, ¿por qué no juegan los dos nomás ya? El tercer volante con lo de Ramón Martínez. Porque ayer... O sea, Olimpia ayer jugó con un esquema que no había jugado ni con Aguirre. O sea, era un 4-4-2 con un tipo de juego como Hugo Quintana, que jugó bien, y un tipo que jugó por dos. ¿Y cuántas veces Olimpia, por no tener a alguien que jugaba no por dos, sino por uno, se sacrificaba para que se cubra? Entonces, podemos hacer el mismo ejercicio. Arriba, y Ariel dice, no, que sea hombre por hombre. Y abajo, no, un tercer volante o que sea... hombre por hombre. Y ese va a ser el dilema ya mirando. O sea, ¿qué es lo que se puede aplicar de lo de ayer para el jueves? O, no, lo de ayer era un contexto donde Olimpia los primeros 15, 20 minutos, Guaraní se pasó mirando la pelota, le tocó de un lado al otro. Pero ¿cuánto tiene que ver eso, ese doble 6? Olimpia nunca jugó con ese doble 6. Claro, y también la media cancha Guaraní, que era muy livianita la media cancha Guaraní. Claro, es otro tema. Peso, pluma, los tres. Por eso se nota después los cambios que hace en el segundo tiempo. Uno que ayer no se postuló para nada, el Tucu. Impreciso, la pelota pasaba por debajo de la suela. Siempre jugó en posición ofensiva, ¿verdad? Ese también otro secreto de Olimpia, que los dos laterales fueron extremos ayer. Y los extremos se metieron hacia adentro, por eso lo llevó por delante a Guaraní, pero qué mal está con la pelota. Ayer, el otro día, Iván Torres le dio un cambio frente en el Maracaná y le pasó la pelota por abajo de la suela. Y ayer la misma cosa, le dieron un pase, solo sin marca, abajo de la suela. No está volviendo bien como para pensar que
Ale Silva pase al medio y meter un lateral. ¿O ustedes piensan que Ale Silva está? Johnny. A ver. Ahí está. Johnny, ¿vos pensás que Ale Silva puede volver al medio? Yo no lo veo, ¿eh? No, Federico. Por lo menos para este partido, justamente consultaba en medio del encuentro con gente cercana al staff si va a cambiar de lateral. Y me decía, si en el Maracaná utilizó a Ale Silva de lateral, más aún aquí en Asunción lo va a utilizar el lateral. Eso lo descarta el Tucu Salazar y descarta también que se pueda tocar ese medio, porque Alejandro Silva fuera de la zona defensiva tiene que ir al medio para acompañar a Richard, a Marcos Gómez, en este caso Alejandro Silva lateral, mantener como volante por derecha a Fernando Cardoso. Yo más bien me parece que si hay que tocar a alguien es a Tito Torres, porque él lo dijo bien Francisco Arce en la conferencia que él realizó una tarea defensiva y realizó de manera perfecta, decía Francisco Arce. Y como este es un partido local, la diferencia es cortísima, hay que adelantar un poquitito más las líneas, a lo mejor en ese puesto podría ingresar Hugo Fernández y agregar un delantero más que podría ser Montenegro. Por lo que demostró Montenegro ayer, esa velocidad me parece que podría ser ese pequeño cambio. Pero Montenegro con Walter González o solamente Montenegro. No, yo creo, Bruno, va a ser Montenegro con Walter. En caso que tenga que hacer un cambio. ¿Y ahí quién sale? Tito Torres. O Tito o Hugo Fernández. Porque lo que decía Francisco Arce que él ingresó allí para hacer una tarea defensiva y cumplió demasiado bien el Tito Torres. Bueno, hay que ver también Flamengo qué le pone, ¿verdad? Porque ayer jugó Pedro, jugó también Gerson. Dentro de los pocos que jugaron en... Los titulares, Gerson, David Luis, Pedro, Ayrton. David Luis, Ayrton, pero hoy decía Globo que a Felipe Luis lo dejaron para trabajarlo exclusivamente para el jueves. O sea, podría recuperar el lateral izquierdo hoy. Ayrton el ofensivo y Felipe el defensivo, sí. ¿verdad? Y ahí, si entra Pedro, entraría por Gerson. Más allá de lo que jugó, porque Arrascaeta, Gabigol, Pedro y Bruno Enrique, ¿verdad? Sería... Le hicieron una secuencia de los últimos 9 días. Agredido, suspendido y desperdiciando goles en el 0-3 contra Cuyabá, pero seguramente de que va a venir, a diferencia del partido de ida, el delantero. Él es el Claudio Aquino de Flamengo. Ahí se aprecia, claro. Acá si no lo trae. Uno se negó a calentar y el otro calentó nomás, ¿verdad? Yo recordaba a Sampaoli, era que en la Copa América de Chile, la Federación Chilena lo echa a Vidal por llegar en estado de ebriedad. Y él le tapó. Y Sampaoli se hace cargo y termina saliendo campeón, ¿verdad? O sea, esas cosas existen. Y después Vidal lo que dijo de siempre. No, por eso recordaba que Vidal dijo que el peor tipo de la historia, pero aquella vez lo cubrió Sampaoli y salió campeón y fue figura. Pasa, acá estamos llegando a algo de Claudio Aquino también que vamos a estar averiguando bien, en pleno tema de Olimpia, pero... A mí me sorprende algo de Olimpia. ¿Qué te sorprende? Las entradas, Johnny, hay todavía entradas. Vamos a hablar del tema futbolístico. No, pero la verdad que yo pensé que se iban a pelear todo por la entrada, porque es un partido altamente atractivo. Pero quedan cuántas, 200, creo que no quedan más, ¿eh? Sí, se pelearon, se pelearon todas por la entrada. ¿Por qué es lo que se van a pelear? Por 200 entradas. No, por cada sector. El último sorteo del club decía, Gradería Norte 60.000 para socios, no socios 120.000, y VIP Albirroja Central 800.000 guaraníes para socios activos 400.000. Solamente Norte y VIP Albirroja Central a disposición del hincha. Bien. No, está a buen ritmo, sí. Eso se va a colmar de gente para el partido. Pero lo que estamos analizando el tema de lo que tiene que ver cómo va a proponer el partido Olimpia. Porque en realidad es todo un tema porque te volvés de corte ofensivo y no significa que vas a tenerlo contra la cuerda del rival. Así que es todo un tema para que pueda ir armando el equipo. Yo, sinceramente, si me decís, te digo Montenegro por Fernández, sí, está bien, me parece bien, pero después yo no tocaría el equipo. Sí, parar de otra manera, presionar de otra manera porque vas a jugar. Esperamos, vos hablas en serio, Ariel, por el tema de
Se vendieron ya todas las entradas, hermano querido. Gerardo no sé entró, qué te pasa. Gerardo dijo que no, que faltaban 200 entradas. por ¿Quién sectores, se va a ir? sectores. ¿Quién se va a ir a la cancha de Pero los Olimpia por Johnny ya dijo, 200 Bruno, entradas? Johnny acaba Sí, de se decir. están comprando para otra vez. Ahora contó la parte que... Pero a través aún de la página web se compra. Porque hubo un aceleramiento impresionante, inclusive durante el propio partido del jueves. Yo pensé que al día siguiente, el fin de semana, pero acaba de decir... No está siendo irónico, en serio, No, te pregunto. no, de verdad, nada que ver. Pero, ¿cómo te vas a pelear por 200 entradas si se pueden comprar por web? Una manera de decir por la entidad del Y partido. bueno, pues con tu pasado, bueno, es muy feliz que te expreses de esa manera. Como que Acaba de aclarar, Johnny, que solamente... te pones también tan así, pero... No, sé es que hermano, ya está todo vendido. ¿Qué es lo que más vas a vender? 200 entradas quedan por sector, ponele. Llamarle un poco a Gerardo. Yo le reproché eso a Ariel, porque... espera, Johnny, porque estábamos haciendo un análisis futbolístico y estábamos llegando a... Y Ariel dijo... A mí lo que me preocupa es que no venden la entrada. No venden. Sí, no vendieron todavía. Sí, que lo vendieron la todavía. Bueno, técnicamente lo mismo. Una cosa no se vende y otra cosa es que todavía no se vendió todo. El tema que estábamos viendo. Hermano. Aparte, si Gerardo no encontró nada es porque no había más nadie para comprar, pues. No, pero Gerardo cuando entró dijo que había todavía por sectores, habló de 200 en No, algún vos sabés lado. que en realidad fue la chica la que dijo. Claro. El revendedor dijo 600 con su entrada allí. Pero va a tener mucho. Pero volviendo al tema futbolístico. Sí. Fabio dice que no tendría que cambiar nada. Yo creo que ese mediocampo parado un poco más adelante, no sé si va a tener la velocidad como para contrarrestar al rival, ¿verdad? Porque que Richard y Vampeta jueguen al lado de Romaña y Gamarra, se puede. Ahora vamos a decir, cuando Olimpia salió y tuvo la pelota, demostró que podía tener la pelota, pero me parece que el partido se va a plantear de otra forma. ¿Qué precio puede pagar en caso de que...? Claro. Pero tampoco va a salir a atropellar, no puede salir a atropellar, pero va a ser alegre. Pero no es un 4-4-2 para atropellar tampoco. Sí, pero... Walter González, por ejemplo, un tipo que marca más de lo que ataca a veces. Y eso los técnicos lo respaldan, ¿verdad? Para mí, Montenegro es un jugador rápido. Para una contra, porque yo creo que Chiqui va a ser muy inteligente y ya lo habló en la conferencia de prensa post-Flamengo. No va a venir a abrirse acá Olimpia a atacarle a Flamengo. No. ¿Verdad? Entonces, me parece que va a ir planteando estratégicamente, ir atacando cuando pueda, porque Flamengo es un equipo muy bueno, no se olviden. No, claro. Y que si vos le das espacio y vos empezás a atacar, lo generás espacio, te va a liquidar en un abrir y cerrar de ojos. Es que entonces me parece que inclusive defendiéndose para que Olimpia vaya probando, me parece que Montenegro reúne, todos los requisitos los reúne. O sea, jugador potente, jugador chocador, es rápido para las contras, ¿verdad? Va bien por arriba. Pero todo eso solo acompañado, porque el buen partido de Montenegro ayer fue con Bruera. Y tiene que ser acompañado con Walter González o con Bruera, porque... Y bueno, y entonces ¿a quién sacas de ese espacio que no tiene que darle al yo le sacaría a Hugo Fernández, lo dejaría a Tito, aunque vos me digas no, pero... Fernández hizo un recorrido muy importante. Es más, en el gol de Flamengo, el que pierde la marca es Hugo Fernández, pero no es culpa de Hugo, sino que no detectaron ese famoso movimiento que hizo Gerson, que hizo Everton, que permitió que Bruno Enrique esté como nuevo. O sea, para dimensionar dónde Hugo Fernández en el Maracaná jugó como tercer volante. Y vos decís, y claro, ahí choca el tema de la necesidad deportiva que tenés y el riesgo que vas a asumir. La pregunta es ¿desde cuándo vas a asumir porque, ese riesgo? Porque, ¿sabés qué es lo que va a quedar mal? Que vos o estés empatando, corra ya el tiempo, o estés perdiendo, que sería lo peor, y empieces a mandar a Bruera, a Montenegro, lo tenés a Walter González, al final juega con 3 centrodelanteros y después... No, por eso estamos hablando del vamos. Me parece que tampoco es que, no digo que vos tengas que entrar a atacar desde el inicio, pero tampoco puedes plantear porque el que no arriesga no gana, Dani. Claro, yo creo que Olimpia tiene que... dijiste hace un minuto. Y bueno, pero ¿sabes por qué yo lo saco a Hugo Fernández? Porque Hugo Fernández para mí tiene menos marca, Tito tiene más oficio, tiene más marca, y también tiene buenas subidas repentinas, inclusive con Zavala cuando le hace la espalda a veces. Es que yo soy más de la postura que acaba de decir, y no tanto la de Fabio, que después cuando voy a decir, no, pero si es por Fernández, no, allí hay un cambio radical. O sea, el equipo que jugó en Río con Fernández, ahora si vos me decís, no, Hugo Fernández va a jugar como él jugaba con Aguirre en los buenos 2-3 partidos que tuvo, pero igual,
Eso que vos citaste como ¿o sabés gran qué te virtud- digo? Te planteo otra cosa. ¿Qué pasa si lo sacás a Zavala, lo pones a Tito Torres y lo mantenés a Hugo Fernández? Y pones dos delanteros. Tito Torres como ¿Por qué lateral hacer la izquierdo? mueca así, Ibérico? Todavía ni, Porque Tito ni Torres terminé ya, no te gusta el equipo porque que Tito pongo, Torres ¿no? estuvo bien Alternativa acompañando, nomás, siguiendo a Wesley muchas veces, acompañando, pero en el mano a mano Tito hoy no está. Zavala y Silva no vieron bien en el mano a mano. Yo estoy de acuerdo con una cosa. Me parece que si entra Brian sería por Fernández también, ¿verdad? Porque no lo veo a los dos. Los dos tienen muy poca administración de pelota, son ráfagas. Y ya vimos cuando Olimpia intenta sacar la pelota a correr, que a veces termina en la nada, más Fernández, ¿verdad? Se termina en la nada muy acelerado. Y Olimpia no tiene que ser un equipo acelerado. Y claro. Olimpia primero tiene que tratar de tener medianamente la pelota, la posesión, medianamente, y después ver cómo sorprender. Yo creo que Arce debe despojarse, si mete dos delanteros, del tema corto y probar como ayer lo hizo, con pelotas largas. Flamengo ha tenido problemas con eso, igual que Olimpia ha tenido problemas en el juego aéreo, pelota parada de Flamengo, pero plantear el partido más adelante y tratar de llegar rápidamente, porque si hace lo que el tema de querer compartir y querer llegar con paredes cortas, no le va a dar, y ahí donde no los veo, por ejemplo, a Fernández y a Montenegro juntos. Para mí tiene que ser, si entra Montenegro, tiene que ser por Fernández. Claro, y por eso yo digo desde el punto de vista que los Olimpia no se tienen que descompensar más allá de que juegue el local. Para mí se tiene que respetar ese costado derecho con Silva y con Cardoso, y el costado izquierdo con Tito, y con Zavala y con Tito. Y después sí, yo por eso digo, si le sacas a Fernández por Brian para ser más protagonista del juego, más allá de lo táctico, me parece muy bien. Y vas a pero no hay que... medio campo. Y si la idea es no estar tan... Porque buen partido de Richard con Gómez, pero porque jugaron allí, ellos podían sentir el aliento de los centrales, así de cerca. Pero vos no querés que tu doble 6 juegue tan cerca de los zagueros cuando justamente colocás un segundo delantero. Entonces vas a tener que asumir ciertos riesgos. Claro, en el mediocampo también. Para asumir ese riesgo en el mediocampo, son Ortiz y Gómez los mejores intérpretes para ese juego. Lo ideal sería un mediocampo como el de ayer, con un tipo que te dé traslado y un tipo que sea un tractor allí. Pero Ayer uno no sabe negó que esa ayer... posibilidad, pero esa posibilidad no negó, ¿eh? Él no negó lo de Quintana, cuando le hablaron del gran partido. Y cuando le hablaron del gran partido, Ramón Martínez dijo, sí, Ramón, que sentía el ritmo, que entró, terminó corriendo muy bien. Ojalá podamos, yo me quedé con eso, ojalá podamos ponerlo después. En el segundo tiempo. Como para aguantar ya un partido. Porque él habla de algo positivo en el partido. Y porque la pregunta, o sea, el planteamiento era como un tercer volante sin romper el doble 6. O sea, es lo mismo, pero con más, con menos pica a lo que Johnny, por ejemplo, le planteaba con el tema de la línea de 3. Ahí le dicen, no, esto era porque los de Guaraní me pusieron a Alan, me pusieron ya había metido a Santander, pero voy nomás a que ayer Olimpia tuvo otro tipo de posesión y otro tipo de recorrido en el mediocampo. Por eso, Chiqui, también, cuando el planteamiento es por los dos, le dice, me gusta esa pregunta o la construcción, porque él entendió que, porque Chiqui venía de todos los partidos, era Richard con Vampeta. Y ellos te dan otro tipo de posesión. Y ayer era muy fluida la posesión del Olimpia en los primeros 20-25 minutos. O sea, al margen de la jugada del VAR, del penal. O sea, Olimpia hizo un muy buen primer tiempo. Pero allí donde choca, tuviste un doble 6 por primera vez de ese rasgo y jugaste con doble 9 cuando no había jugado de esa forma en gran pasaje. Lo había hecho en el primer tiempo contra Nacional y después justo se le lesiona, habían arrancado Paiva y Bruera. Y a Bruera lo sacó para meterle a Brian y Paiva después se lesionó y todavía no retornó. 13:07, ya seguimos con Olimpia. ¿Te empieza a pasar que disfrutaste de ir al bar tanto como quedarte en casa cocinando una receta especial? ¿O que podrías irte de fiesta hasta cualquier hora, pero también te encanta despertarte temprano y aprovechar la mañana de un domingo? Entonces estás para una Pilsen Extra, una cerveza pura malta de calidad internacional. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguro es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y
lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Compra Fortín etiqueta negra de 475 ml y 750 ml y canjea directamente 1 giga de 4.500 guaraníes. Busca el código en tapas de Fortín etiqueta negra. Envía el código oculto y gana gigas desde la app de Tigo Money. Participan todas las líneas de telefonía. Fortín etiqueta negra te regala 4.500 guaraníes de internet directamente. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal 4 Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, call center 021-421-566. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Luan Construcciones y Servicios Viales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Viales. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Escribí al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @Solarbanco. Con Solar Banco, sí se puede. Con cubiertas como Tiger andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía. Especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Cobertura en los modelos seleccionados. Maneja tranquilo, maneja con cubiertas como Tiger. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Leche Trébol es la marca ganadora del Top of Mind Paraguay por 12 años consecutivos como la marca más recordada, reconocida del país, gracias a nuestros miles de consumidores por elegirnos día a día. Lactos Trébol, nutre tus emociones con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Si fueras Arce, ¿qué haría? Y vamos a Johnny y Ariel. Bueno, Fabio, ¿vos qué harías si sos Arce? ¿Qué pasaste? Yo jugaría, repito, de la misma forma en el esquema del 4-4-2. Seguir repitiendo con Tito Torres de volante por izquierda, tener bien armado esa zona. Ese equipo puede presionar de otra manera de local. Lo demostró en la jugada del penal, que no le cobraron, penal más grande que el Maracaná. El equipo puede presionar y a mí me gusta ese equipo nuevamente. ¿El mismo equipo? El mismo equipo. Pero Ariel, si sos chiqui. Yo apostaría por Brian. Y asumiría un poco más el riesgo, por supuesto, un poco más, porque tampoco hay que salirse mucho del formato de allá. Ya explicaste muy bien, mi querido Bruno, que si Olimpia se descuida y es un equipo desequilibrado, la puede pasar mal contra un equipo que tiene mucha magia con espacio. El otro día no tuvo, porque fue realmente gran responsabilidad la manera en que planteó Olimpia. Yo voy al 4-4-2, asumir un poco más. Bueno, tampoco va a ser demasiado, ¿verdad? No, un 4-4-2. ¿Quién lo saca, dijiste, a Fernández? Yo... Sí. Le saca a Hugo Fernández, lo pone a Brian Montenegro y el mismo equipo. Pensándolo bien, 2 en punta, porque lo que dijo Dani también no deja de tener razón, en que Brian va a rendir más jugando con 2 y no siendo un puntero más solitario. Entonces la compañía de Walter puede rendir utilidades. ¿Vos, Dani? Johnny sabe cómo está Paiva. Porque si está Paiva al 100%, para mí la dupla es Paiva con Brian. Sí, pero ahí cambia totalmente. No cambia total, porque yo también soy, o sea, el candidato a salir de forma natural es Hugo Fernández. O sea, Hugo fue, digamos, el factor. Pero ahí lo sacaba Fernández y lo sacaba Montenegro. No, a Walter. A Walter González, claro, quería decir. Claro. Lo sacaba a Fernández, lo sacaba a Walter y pones a 2 delanteros. Claro. Y pones a Tito Torres como el volante por izquierda. Y tengo unas ganas de, a ver, vos planteaste el tema de Ramón, o sea, yo sé que Hugo Quintana todavía está verde.
pero en algún momento, o sea, el fútbol que y quiere preguntarle Arce, a Johnny está en línea, no sé, No, el porque ahí fútbol me cambia totalmente para mí el fútbol que lo que quiere- veníamos hablando. el fútbol que quiere Arce se va a dar con el doble 6 de ayer. O sea, de tener a un tipo que te puede correr por el que juega un poco, que es Quintana y que es Ramón Martínez. Ahora, si tenés a un 9 más, a un picador, no puedes despreciar, por ejemplo, las pelotas largas que le puede dar Richard Ortiz. Por eso no descartaría lo de Ramón por lo de Marcos, pero yo creo que estos dos jugadores fueron ya preservados y ya Arce les habrá dicho cómo quiere que el equipo se pare, pero para mí esa debería ser la dupla. Y si me decís, a ver, Johnny, si Paiva no está al 100%, claro, o sea, Paiva y Bruera van a estar allí en el banco como opciones cuando se cansen, si es que va a jugar con doble 9 Walter con Brian. Johnny. Sí, habría que ver, Daniel, cuál es en este caso el porcentaje de recuperación. A mí me dicen que hoy probablemente ya estaría trabajando. Llama urgente, Juanma, aguantame un ratito, por favor. Lo están llamando ahora urgente, Juanma. Perdón, Johnny, por favor, te pido 1000 disculpas. Voy a entender en la dinámica de nuestro programa, por favor. A ver, Juanma, ¿estás ahí? Eso me pasa por apurado, hermano querido. Esperame un ratito. No, yo escuché Juanma nomás, pues entonces ya... Sí, ahí en nuestro súper, Lambaré, mira, pero aprendí, se parece que era. Estuvieron cerca de la hazaña de llevar al cajero. Volvieron otra vez al tema de los cajeros y no saben ellos que eso, al sacar, explota, dice que se entinta todo, eso no le va a servir de billete, pero salvo que ellos sepan que no. Juanma, urgente. Bruno, sí, gracias. Acabamos de recibir la confirmación sobre la situación de Claudio Aquino. Hasta aquí, él no ha recibido ninguna notificación por escrito, pero manejamos la siguiente información. Desde el club lo van a citar para hablar sobre lo ocurrido y se confirma también lo adelantado por vos, Bruno, a primera hora. No se descarta la posibilidad que Claudio Aquino deje Cerro Porteño. Reiteramos, hasta aquí no ha recibido ninguna notificación por escrito Claudio Aquino, pero sí lo van a citar, van a hablar de lo ocurrido y no se descarta la posibilidad que le rescindan el contrato a Claudio Aquino. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, entonces no recibió documentación alguna, notificación alguna, pero se mantiene la información que manejábamos, Juanma. Se confirma, efectivamente, se confirma. O sea, está confirmando de buena fuente. O sea, de muy buena fuente, Bruno, de muy buena fuente se confirma. Lo van a hablar cara a cara con el jugador y es así como lo mencionaste a primera hora. Así que me confirmaron la misma versión, que no se descarta la posibilidad, incluso... A mí no es que no se descarta. A mí, yo por eso quiero ser bastante prudente con la palabra. A mí lo que me dijeron es que ya están analizando la posibilidad de apartarlo a Claudio Aquino. Por eso yo utilicé la misma palabra, de apartarlo. Y mira que... analizar la posibilidad. Pero, Bruno, a mí me redobla la cuenta. Claro. Sí, bueno, ahora sí aparecen todos y y ya lo que vos decías no sigue. No sé, ya está. Hay que decir que el último partido aquí no fue la Copa Paraguay, ¿verdad? Ya era insostenible. Ya está. Después lo que hizo ayer es imposible. Su último partido Copa Paraguay, 45 minutos. Bueno, así terminó la historia de Aquino en Cerro entonces. Sí, entonces vos lo que haces es ratificar y ampliar esto, Juanma. Sí. Repetí, por favor, porque lo tengo a Fred Gómez, el colega de Globo Sport, que cubre Flamengo, por favor. Me redobla la apuesta. Claudio Aquino no sigue en Cerro Porteño. Bueno, confirmado entonces, Juanma. Sí, confirmado, de muy buena fuente. No sigue Claudio Aquino en Cerro. Bueno, gracias, adiós. Bueno, Fred Gómez, gusto de saludarte. ¿Cómo te va, Fred? Hola, Bruno, un gusto saludar y hablar con todos. Bien. Escucho un poco mal, pero consigo entenderlo. ¿Cómo están? Bien, nosotros te escuchamos bien, sale bien, ¿verdad, Obi? Bueno, Fred, preguntarte primero, ¿cómo cayó la derrota ayer de Flamengo y más con el empate de Botafogo y lo que prepara Flamengo para el partido revancha en cuanto a los futbolistas, por favor?
Entonces, Bruno, Flamengo, la derrota cayó muy mal porque Flamengo no solamente perdió para un rival con menos tradición, no es un rival, es un rival chico, pero eso no es importante por ahora porque hace un buen campeonato. Tiene una buena racha por ahora, está bien, ganando de rivales importantes, pero Flamengo jugó muy mal con un equipo muy modificado porque São Paulo resguardó a algunos atletas para el partido con Olimpia, pero empezó con la línea derecha de la defensa muy diferente, con jugadores que él no tenía en cuenta, como Guillermo Varela, como Pablo, y Flamengo sufrió mucho por allí. También sufrió pela izquierda con Ayrton Lucas, y en el segundo tiempo él saca a Ayrton Lucas, São Paulo saca a Ayrton Lucas y pone Thiago Maia por la banda izquierda. Un completo desastre. Flamengo sufrió mucho por allí, todos los 3 goles de Cuiabá nacieron por allí. Entonces Flamengo tuvo una derrota muy dura porque, como Botafogo, como usted dije, Botafogo tenía perdido puntos para Cruzeiro, Flamengo tenía la chance y la oportunidad de reducir la distancia para Botafogo para 10 puntos y ahora está a 13. Muy difícil de ganar el Brasileirão. Entonces concentra todos sus esfuerzos para la Copa Libertadores de la Copa do Brasil. Fred, ¿a cuántos jugadores titulares resguardó Sampaoli este fin de semana? Perdona, repita por favor. No, le preguntaba a cuántos jugadores titulares de la Copa resguardó Sampaoli. Claro. 2 no podrían jugar que estaban suspendidos, Gabigol y Arrascaeta. También los médicos de Flamengo están intentando traer de vuelta Felipe Luis y Leo Pereira, pero no empezó con Fabricio Bruno, más uno titular en la cancha, en los centrocampistas. Alan empezó en el banquillo, también no jugó Everton Ribeiro, pero Everton Ribeiro estaba relacionado, listado para el banquillo, pero tuvo una gastroenteritis y no pudo participar. Y en la delantera, Everton Cebolinha jugó por la banda izquierda y Bruno Henrique empezó en banco. Entonces, vamos acordar, en la defensa 2 jugadores, los centrocampistas todos son reservas que jugaron ayer, y en la delantera también, porque Pedro no es el titular, Luis Araújo no es titular y ni tampoco Cebolinha. Entonces, titular de verdad que jugó ayer, Ayrton Lucas, David Luiz y solo. Se juega. Y el arquero, Mateus Cunha. Se juega al cargo. Perdón, se juega al cargo Sampaoli el jueves si se elimina ante Olimpia. No entiendo, perdón. Sampaoli va a continuar si se elimina el jueves aquí en Asunción ante Olimpia. No hay una definición al respecto de eso, pero creo que sería muy difícil su secuencia en Flamengo porque él ya empieza a tener su trabajo cuestionado, pero hay un problema de reemplazo por acá, porque no hay muchos nombres disponibles en los momentos. Flamengo siempre quiere la vuelta de Jorge Jesus, pero Jorge Jesus ya tiene un contrato firmado con Al Hilal de Saudi Arabia. Entonces, acá en Brasil no hay muchos nombres disponibles, pero como Sampaoli tiene una relación muy fría con el plantel, creo que su situación podría mudar. Si Flamengo pierde para Olimpia, es posible que él salga de Flamengo. ¿Sorprendió Olimpia el jueves allí en el Maracaná? Sorprendió porque o que leíamos, o que escuchábamos es que Olimpia estaba muy mal. Se presentó con un equipo muy organizado que defendió bien,
colocó dos pelotas en travesano. Entonces sorprendió porque leíamos que Olimpia no ganaba 5 partidos, estaba mal en la 10ª colocación en la tabla del campeonato paraguayo. Entonces sorprendió, estuvo bien y los hinchas de Flamengo se quedaron más preocupados. Bueno, Fred, para cerrar y que queden limpios, ¿cuál crees que es el probable 11 de Flamengo para el jueves acá contra Olimpia? Creo que empezará con Matheus Cunha, el arquero titular, con certeza Wesley en la derecha, los centrales son Fabricio Bruno y Leo Pereira, pero con una duda sobre Leo Pereira, entonces puede empezar con David Luiz. En la izquierda, una duda entre Felipe Luis y Ayrton Lucas. Los centrocampistas creo que serán Alan, Everton Ribeiro, Arrascaeta, y en la delantera Gabigol, Bruno Henrique y déjame pensar más uno, o Vitor Hugo en centrocampista junto con Alan, o Vitor Hugo o Thiago Maia. No, Gerson, perdón. Gerson, es cierto que Gerson empezará. Entonces, Alan, Everton Ribeiro, Arrascaeta y Gerson en la delantera, Bruno Henrique y Gabigol. Bueno, está bien. Muchísimas gracias, Fred. Un abrazo, muy amable. Un gusto. Cuando quisieran pueden llamar, que será siempre un gusto. Abrazo grande. Un abrazo grande, Fred. Gracias. Fred Gómez, colega de la Globo de Flamengo, hablando con nosotros. Dicho sea paso, muy rico el salmón. El salmón es lo máximo en Río de Janeiro. No tienen que dejar de comer. Una locura. Ega, por favor. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbaro. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Tenés problemas o de filtraciones? Con Revotec Impermeabilizantes solucionás todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Revotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país y entérate más sobre Revotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Gas Corona ahora también llega limpio. Pedí tu garrafa al gas *427 desde la web www.corona.com.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor. Una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Además es apto para celíacos y viene en diferentes presentaciones. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. Obi, en un momento, yo ya estoy para hacer el bloque internacional. No sé si Ariel está preparado. Está también ya preparándose. Bien, Ariel. Fabio. Reiteramos esto. Lo adelantábamos acá. Decíamos que ya la directiva estaba analizando la salida de Claudio Aquino. La salida de Claudio Aquino. Y ya Juanma nos acaba de confirmar que esa información que lanzamos era correcta y que es más, pese a que no tiene una notificación todavía, mañana le van a comunicar en principio, mañana van a hablar con el jugador y esto se va a decidir mañana oficialmente cuando le comuniquen. Pero Claudio Aquino está fuera del Club Cerro Porteño, algo que lo adelantamos acá en las 7:30 AM. Bueno, vamos con la noticia internacional, por favor, mi querido Obi. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. L'Equipe dice: Neymar pide salir del PSG para marcharse al Barcelona. Esto lo publica Marca en portada. En portada también aparece en Sport. L'Equipe: Neymar pide salir del PSG. Mundo Deportivo: Neymar comunica al PSG que se quiere ir. Olé dice:
Atento River, Fiorentina y una venta clave para fichar a Beltrán. El club italiano transfirió a Artur Cabral al Benfica y ahora va a cargar por el Vikingo. Infobae Deportes dice: impacto en River. Aseguran que Lucas Beltrán está a un paso de ser transferido a la Fiorentina por una suma millonaria. Sorpresa en Francia, Neymar anuncia que quiere dejar el PSG. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Bueno, tenés lo del tránsito hoy. ¿Está Ariel? Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Cacique Lambaré y Fernando Lamora sigue solo habilitada media calzada por reparación de calle y tenés que parar en tu Petrobras favorita. Estado del tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Bueno, tenés lo de Chiquiarse. Ponelo al aire, por favor, al técnico del Olimpia. ¿O tenemos la destacada primero? Bueno, noticia destacada dice nuestro director deportivo hoy. Dale. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Y la noticia del día, sin dudas, ¿qué pasó con Claudio Aquino el sábado? Los gestos de por medio, y Bruno Pon adelantaba esta información con respecto a lo que va a suceder con el volante de Cerro Porteño. Mañana puede haber novedades con relación al caso Claudio Aquino. Y me dicen que están analizando, quiero que se deje bien claro eso, se está analizando la posibilidad de apartarlo del plantel a Claudio Aquino. Es lo último, repito, que estamos teniendo. Esto decía Bruno, y a medida que transcurrían los minutos, con los compañeros también, con Juanma muy activo, esperando más información con respecto al caso de Claudio Aquino, pasaron los minutos y esto iba tomando más forma todavía, porque estamos hablando de un jugador que ya no sería tenido en cuenta por Gavilán a partir de lo que sucedió el día sábado, y esto es lo que podría suceder con Claudio Aquino. Esto nos confirmaba, nos adelantaba también Juanma Figueredo. Hasta aquí, él no ha recibido ninguna notificación por escrito, pero manejamos la siguiente información. Desde el club lo van a citar para hablar sobre lo ocurrido, y se confirma también lo adelantado por vos, Bruno, a primera hora. No se descarta la posibilidad que Claudio Aquino deje Cerro Porteño. Reiteramos, hasta aquí no ha recibido ninguna notificación por escrito Claudio Aquino, pero sí lo van a citar, van a hablar de lo ocurrido, y no se descarta la posibilidad que le rescindan el contrato a Claudio Aquino. Me redobla la apuesta, Claudio Aquino no sigue en Cerro Porteño. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso y para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. En Paraguay, Pirelli es el centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. Estamos en Asunción, Mariano Roque Alonso, Ñemby, Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo y Santa Rita, centro de neumático, el centro de servicios más importante del país. La mejor calidad y el mejor precio, encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Hay un mundo de ricos sabores que
llega a todos. Es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar del matecito, manzanilla y anís, cuña guapa o siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Si tenés tos o síntomas gripales, Satifeneal a la gripe y sentir el alivio con Satifen Grip. Sus cápsulas blandas actúan rápidamente y se absorben de manera eficaz. Si estás con síntomas gripales, Satifeneal a la gripe con una cápsula cada 6 horas. Satifen Grip, el antigripal más elegido del país. Satifen es de éticos. Francisco Chiquiarse, técnico del Olimpia. Necesitábamos urgentemente y charlamos mucho de que no pase de hoy. También charlamos después del partido de lo que se viene y que tenemos que hacer diferente. Estuvimos muy bien en prácticamente todas las cuestiones ofensivas y ofrecimos ventaja, nos convirtieron mucho. Eso es, hay que revisar y por más que sea poco tiempo el de trabajo, tenemos que corregir si hace falta en el pizarrón, en el programa de edición o en los videos cortados que se les muestra a ellos, porque ahora viene otro tipo de disputa, tenemos la necesidad de remontar, pero no nos pueden convertir o si no el trabajo puede llegar a ser el doble. Después de un buen tiempo, Tucu Salazar logró completar 90 minutos. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo ve su avance? ¿Qué tanta chance tiene como para arrancar de lateral, en este caso ante Flamengo, en este corto lapso que tiene para preparar su equipo contra el equipo brasilero? ¿Y qué tanto rescata lo que es, en este caso, justamente los goles, que es lo que uno no tenía o no veía en este Olimpia durante todo el año? Todos tienen chance. Nosotros tenemos, igual no nos quisimos meter mucho en pasar datos o preparación del partido de acuerdo a lo que jugamos allá y la necesidad que tenemos aquí. Claro que todos tienen chance y es bueno que él ya haya participado, ya haya jugado. A partir de la siguiente semana, por ejemplo, Antolín ya va a volver a entrenar, lleva tiempo pero va a volver a entrenar. Saúl ya lo está haciendo, estamos esperando la liberación de Sergio y totalmente de Luis Cáceres y de Derlis. Ahí ya estaríamos completos y con muchas más variantes para poder utilizar, que es lo que estamos necesitando, porque cuando se juega seguido hay que reposar y a veces no se puede recuperar completamente en el aspecto físico por el desgaste, y es muy bueno que tengamos muchas opciones. Vamos a ver cómo repercute en él y en los otros que jugaron hoy completo, que fueron 3 los que iniciaron allá, Mateo, Facu y Juan, y a partir de mañana que vamos a hacer alguito ya pensando con los que no participaron, pensando en Flamengo, y el martes cerrar mañana y el martes y el miércoles cerrar esa preparación para ver cuál es la mejor forma de enfrentarlos para poder pasar de ronda. El partido culmina con 3 centrales, con los laterales, el caso del Tucu y también de Facundo Zavala. ¿Esa fue siempre una situación del partido o pensando más bien también en otros encuentros, más bien la Copa Libertadores? Hoy fue por la exigencia del partido, porque ellos ya comenzaron ya el segundo tiempo así, con los 2 puntas, Federico y Barceló, Néstor jugando casi como un tercer delantero, pero tirado afuera, Mateo también, Romeo también, que es bastante hinchabola, peligroso Romeo. Entonces se fueron dando así, ya queríamos hacer antes, después incluimos ese tercer volante y nos gustó mucho. Sebas entiende mucho esa posición, el juego, en qué momento mostrarse, en qué momento trabajar defensivamente. Quintana, Sebas Quintana. Y después, como ya justo convertimos cuando íbamos a hacer ese cambio, Pichi ya estaba preparado para entrar, convertimos el gol de diferencia y alargamos un poco, y es más por el partido de hoy. Pero si necesitamos el jueves,
vamos a estar atentos para poder utilizar. Ojalá que no necesitemos forzar mucho ofensivamente, porque ahí significará que hemos hecho la diferencia, y tenemos hoy hombres aptos, sanos para poder, tenemos más variante, digámosle, en el sector de medio para atrás que ofensivamente, y nos vamos a preparar para buscar revertir y después sí defenderlo con todo eso, y esa es una de las opciones que se puede utilizar. Consultarle por la situación que viene aquejando a Olimpia. En los últimos 8 de 10 partidos ha recibido goles tempraneros en la segunda etapa, o sea que los equipos le han convertido rápido iniciando el segundo tiempo. Y lo otro es, ¿qué diferencia encuentra entre hacer de local en el Defensores del Chaco y hacerlo en el Manuel Ferreira? No hay mucha diferencia. Primero, el estado del campo de juego, que ahora ya se está trabajando desde aquel partido que jugamos contra Nacional, está clausurado y se está trabajando. Cuando esté en condiciones, claro que vamos a volver a jugar ahí. Después también el fervor es diferente, la cantidad de gente es prácticamente doblada o un poco más de la mitad. Todo eso es válido. Y también en el aspecto económico, yo creo que no le viene mal a nadie meter 10.000, 15.000 más. No sé si marcaría diferencia eso en un equipo como Flamengo, que está acostumbrado prácticamente a cada 15 días o a cada semana a jugar con presión, y están acostumbrados, mantiene la misma base o la mayor parte de la base de los títulos últimos de Libertadores. También tienen su presión porque son obligados, porque por distintos motivos son candidatos, y nosotros estamos seguros de que acá necesitamos entrar diferentes en cuanto a la postura, y esos pequeños detalles son lo que vamos a cerrar en estos días, entre lunes, martes y miércoles, menos ya el miércoles con más información el martes, como hicimos también allá en la cancha y en alguna charla 2 días antes del partido, y ahí ya lo dejamos libre para que mastiquen bien qué necesitamos hacer y ponernos de acuerdo, porque allá nos pusimos de acuerdo en todo y prácticamente todo hicieron con mucha abnegación, que es lo que hace falta a veces para superar a este tipo de equipos que en algunos sectores tienen predominancia en cuanto a la técnica, pero creo que nosotros, en cuanto a temperamento, garra, atención y dedicación, hay una marca del equipo en eso de hace un buen tiempo ya también, que necesitamos volver a rescatar, y tiene que ser perfecto hecho eso de esa manera el día jueves. Ni me acuerdo de eso porque hace tan poco que estamos. Estoy feliz porque hicimos 5, sí, así como dije al principio, charlamos con ellos sobre eso. No tendría que ser más difícil para los rivales convertirnos, no así, respetando las cualidades que tienen ellos en el juego aéreo, porque tienen grandes cabeceadores, y creo que nosotros también con pequeñas distracciones colaboramos un poco para que eso ocurra. Ramón Martínez, al comienzo del partido lo vimos con un poquito de molestias musculares. ¿Qué tal terminó el partido? Y recién mencionabas, nos gustó mucho cuando incluimos un tercer volante. ¿Se podría ver, por ejemplo, el jueves Richard Gómez y Ramón Martínez? Sí, pareció que no llegó a contar que estaba sintiendo alguna molestia. Sí, estiró ahí cuando se acercó a hablar con nosotros, pero terminó muy bien, muy bien. Hace un buen tiempo también que no viene jugando muy seguido. Capaz que eso le hace un poco mella al final, o cuando se acelera mucho al comienzo y se estresa un poco en lo físico, pero sí, así como dije por lo de Víctor cuando me consultaron, claro que es un buen candidato, claro que es una buena alternativa esa que planteaste. No sé si, ojalá que lo podamos usar más hacia el final y no al inicio, ¿verdad? Ya que te preguntaban sobre Ramón Martínez, te consulto, ¿cómo viste la complementación hoy con Hugo Quintana? ¿Qué sentí que te puede aportar o qué te brinda por características esa dupla de volantes centrales? Sí, bien hecha, buena pregunta. Son diferentes, pero
veíamos de acuerdo al gusto nuestro de organización del juego, de recorrido defensivo y también para a veces sostener un poco la posesión de la pelota. Por más de que Ramón parezca o sea más defensivo, a nosotros nos agrada más que se repartan espacios para poder jugar y a Hugo las primeras conversaciones o los primeros trabajos le costó un poco adecuarse a eso. Hoy lo hizo muy bien, en algunos momentos del primer tiempo volvió a cruzarse, volvió a aparecer para los dos lados y a veces eso es bueno en algunas situaciones, pero es peligroso en otras cuando se ofrece espacio para los rivales. Y me pareció que hoy sí de a poco es la versión del Hugo Quintana que todos queremos. Tengo que hacer memoria otra vez en el primer partido, pero están convirtiendo mucho en pelotas cruzadas a Olimpia, profe. La de Brasil yo creo que fue un poco más mérito de ellos porque como rotan mucho y Gaby Barbosa, Gaby Gol salió a ocupar posición de Everton Ribeiro y tardamos para encimarlo. Everton Ribeiro entró como delantero, estábamos igualados prácticamente mano a mano y ya no había más cobertura, digamos. Lo que teníamos que haber hecho era tomar hombre y resolver ese inconveniente. Hoy creo que ocurrieron las dos cosas. La gran virtud que ellos tienen, claro que con sus cabeceadores, los centrales, especialmente después de la entrada de Federico, que es un eximio cabeceador, y comenzaron a jugar más dividido, pero nos distrajimos también, ¿no? Creo que tardamos para avisarnos, para tomar las marcas, porque no era la primera vez que estaba ocurriendo eso. Podemos jugar con 2, podemos jugar con 3, podemos jugar con 1. Acá lo que importa es estrategia contra estrategia y capacidad contra capacidad y ver nosotros de qué somos capaces de hacer mejor, porque por más que seamos locales o necesitemos convertir, tampoco nos podemos aventurar. No podemos aventurar porque el partido dura mucho tiempo. Sí, estoy de acuerdo en eso de que no nos pueden convertir, no nos tienen que convertir. Y tanto ofensivamente o defensivamente hay tiempos y momentos del partido en donde podemos, creo que, poner toda la carne en el asador. Bueno, como estabas hablando, la cabeza ya está en el juez después de lo que fue justamente esta goleada, pero ¿pudiste hablar con el cuerpo técnico? ¿Te pusiste a pensar lo que va a ser justamente el recibimiento del próximo domingo en La Hoya? ¿Te preocupa, no te preocupa? ¿Hablaron de eso o no? ¿En La Hoya? Sí, para el clásico. Ay, hijo de... Hay una eternidad para eso y lo que menos me preocupa es cómo me reciban. No. O sea, voy a comentar otra vez eso porque me preguntaban en la conferencia. Nosotros tenemos nuestra historia hecha ahí, tenemos nuestra historia hecha acá, tenemos nuestro trabajo hecho desde el 2008, son 15 años de cuerpo técnico, que me van a silbar, me van a gritar, no sé. No, seguramente sí, porque estamos del otro lado. Eso me va a hacer, no sé, distraerme, o si eso es lo que te preocupa. Ya he pasado yo por tantas cosas y estoy de pie, y me voy a preocupar por eso. Lo que menos me interesa es eso. Yo creí que me ibas a preguntar de Flamengo, demasiado bacana ahí en relación al Flamengo. Claro que trabajamos. Ayer fuimos a verlo, lo conocemos perfectamente, pero ayer hubo gente nuestra viendo el partido, entendiendo un poco cómo están en esta fase nueva con Diego dirigiendo. Pero dejarnos preocuparnos por el Flamengo primero y después vemos lo del clásico. Te quería preguntar por Brian Montenegro. El día de hoy terminó los 90 minutos por segunda vez en el año. ¿Qué tan importante es, Brian, para vos, demostrando el nivel que tuvo hoy, esperando obviamente también ese nivel el día jueves aquí en el Defensores del Chaco? Puede ser clave porque de todos los delanteros que tenemos sanos es el único que tiene características diferentes. Facundo es parecido a Walter es un poco de más movimiento, Facundo es mejor definidor, el juego aéreo. Alan Will, que hoy le vamos al banco y queríamos ponerlo, pero no nos dio chance, digámosle, cómo se presentó el partido. Es un poco más versátil, o pivotear o buscar espacios.
mientras Derlis no esté, es complicado encontrar la pareja ideal para esos grandotes, y Brian puede hacer eso tranquilamente porque participa, aparece a espacio, pero era necesario, así como decís, verlo en una versión de cuánto tiempo aguanta, cómo está, cómo se ha recuperado después de tanto tiempo de no jugar, de tener lesión grave y no volver a tener ningún tipo de temor. Y hoy se lo vio entero, y esa es una muy buena noticia. Recuerdo en Brasil habías agradecido por el acompañamiento de los hinchas, la compañía, ¿verdad?, de estar cerca de ustedes. Este jueves el estadio, como sabe, va a estar repleto a reventar, el país entero detrás de ustedes. ¿Qué mensaje le querés dar ahora mismo al hincha olimpista que está escuchando para este trascendental partido? Que jueguen juntamente con nosotros todo el tiempo que dure el partido, de inicio a fin. Eso va a ser muy importante. Va a ser vital, más que importante. No, a ellos no les va a generar nada, porque así como digo, ellos están muy acostumbrados. A nosotros nos puede facilitar mucho. Después tendremos tiempo para cualquier tipo de evaluación, terminando los 90 y pocos que vamos a jugar. Y está muy bien que yo creo que ellos, de alguna manera, por más que hayamos perdido, todos nos dimos cuenta ese día, que después del partido, que es posible. Por eso, desde el ámbito de liberar las ventas de entradas, y ya prácticamente no hay entradas, va a ser de las mejores jornadas de los últimos tiempos, estoy seguro de eso. Y es un privilegio poder estar adentro participando, porque es para pocos, y los futbolistas también son conscientes de eso. No va a haber otra oportunidad, o sea, tenemos que preocuparnos de Flamengo, y después veremos, en relación a lo que él preguntó también sobre el clásico, veremos qué equipo, qué contexto, qué situación. Pero ahora tenemos un monstruo de 7 cabezas que tenemos que descifrar dónde es su mayor debilidad y poder prevalecer y ganar, que es lo que queremos todos. Aikuasente en Baixitepa, Peniputivoco, Coñembosaray, Coanagua, Penemombaretepa, Penemboretia, Epa, Jaume Epa, Peme, Pellero, Via Picoteneta, Vagina, Flamengo, Ndipe, Ajagua. Soñé cuaite igual agua. ¿Cómo se llama nuestro amigo? No, él no, Darío. Y le pasó por el río encima a Darío. No, Oremombarete, con Alarico tenía los putos y micho de mi hija, aunque sea este día, con no puede ver ore Sara ahí, porque pea ahí, puto, no voy a poner agua. Domingo vio miércoles, que ahora jueves, ahora tenía la coña, ahora Arapo. Jueves, Arunde. Ah, sí, muy bien. Pero hoy necesitamos disfrutar un poco. Han vuelto los Santos, porque también estaban muy presionados, no le queríamos exigir. Y vamos con todo a partir de mañana al mediodía. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Kinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021 495
235-950 o en cualquiera de nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021 729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidominio.com. Registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. La forma más rápida y fácil de tener presencia en internet. Las cubiertas Exbre son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbre y llega más lejos. Exbre en las mejores tiendas del Paraguay. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este, Unimed. Bueno, sin duda el tema del día, lo de Claudio Aquino, ¿no? Que lo anunciábamos y bueno, se hizo ya oficial por parte de Juanma. Lo que acá adelantábamos que no va a continuar en Cerro Porteño. Y me imagino que también la dirigencia, porque acá habíamos analizado con mucha antelación de sopesar lo deportivo. Y se deja de lado lo deportivo. Y creo que un mensaje para el plantel diciéndole, no, que el próximo no se anime a hacer esto porque nadie se va a animar a hacer algo así. Pero decirle, ustedes saben que si no se gana el título, esta decisión que ahora es aplaudida, después puede venir como boomerang y depende de ustedes para que quede como una buena decisión. Y quiero conectar nomás con lo que declaró Churín en el post partido. Que esta es una semana especial que todos tienen que llegar unidos. Y Churín ya había visto, no el gesto, pero en esa imagen que muestra la televisión, Aquino empieza a bracear y a hablar fuerte cuando Churín es cambiado. Y la interpretación es que si le querían utilizar a Aquino iba a ser por Churín, que fue ya último cambio cuando el partido estaba 4-1. Entonces me parece que también hay un mensaje de la dirigencia del plantel en una semana muy especial. Y sobre eso que decís, Dani, con respecto al boomerang, es también una presión para Gavilán, porque la dirigencia le dice acá, te limpiamos un jugador que puede ser conflictivo para vos, en un vestuario que tiene sus pesos pesados, pero todo lindo, ganamos 4-1, pero un resultado muy mentiroso fue el del sábado. Cerro tiene que corregir demasiados aspectos si quiere pelear el título de campeón. Más allá de que echar un punto. Queda sobre el grupo, el plantel de Cerro Porteño. Se purifica, se saca un elemento tóxico, pero a la vez también, cuando Gavilán mire su banca, pierde un jugador talentoso y desequilibrante. Mucho pero pierde, el mucho riesgo pierde. fuera tener justamente ese jugador en la banca. Porque si lo ponía titular no pasa nada, pero en el banco tener un jugador... pasó a menor medida en algún momento con Aedo. Lo ponía en el banco y Aedo no era favorable al grupo. Mucha menor medida que esta, pero tampoco reaccionó bien Aedo a ser suplente en aquel momento. Recién, todo en fuera de micrófono, si Cecilio no está disponible, ¿quién es el jugador distinto de mitad de cancha para arriba? Y ahí le falta Cerro. Pero por eso yo creo que la dirigencia también quería, no, o sea, no es que le dan superpoderes a Gavilán decir, no, yo creo que la dirigencia también aprovechó el momento para sacárselo encima. Y claro, la dirigencia es la que le limpia Aquino y le dice al técnico. La que le dejó ir a Banfield en un momento. Te limpiamos el vestuario, ahora a ver qué haces, ¿verdad? Él habrá sido uno de los primeros pedidos expresos de Arce. Sí. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como
@Gareli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. En Cambios Irendahué te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahué. En Petrosur obtenés los mejores precios del mercado y descuentos increíbles todos los días con cualquiera de tus tarjetas Cabal. Tenés 5% de descuento y si contás con la tarjeta Cabal de Comes y pertenés 10% de descuento. Sí, escuchaste bien, 10% de descuento todos los días. Carga en Petrosur, calidad internacional certificada. Ir cerrando la intermedia, ayer por ejemplo ganó Recoleta, le ganó 2-0 a Martín Ledesma, y Colegiales perdió de local en 4 Mojones ante Sol de América 1-0. Hoy juega Fernando de la Mora. Por ahora la tabla: Sol de América 45, Recoleta 38, al igual que el 2 de Mayo que viene de empatar su partido. Fernando de la Mora tiene 37. Si hoy Fernando de la Mora le gana en partido que va a arrancar en pocos minutos, 2:30, enfrenta al 24 de septiembre en Areguá, va a llegar a los 40 puntos y va a ser el segundo de la tabla. Esta fecha 20 se completa esta noche con el partido entre Santaní y 3 de febrero a partir de las 19 horas. Cumplimos con todo, Edgar. Sí, señor. Gracias, muchachos. Mañana puede haber novedades con relación al caso Claudio Aquino. Y me dicen que están analizando, quiero que se deje bien claro eso, se está analizando la posibilidad de apartarlo del plantel a Claudio Aquino. Es lo último, repito, que estamos teniendo.